Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos los que nos estáis acompañando en la sede del colegio y a todos aquellos que están siguiendo esta jornada por streaming de toda España. Gracias a todos los que habéis venido a esta casa, que es la casa de los médicos y por lo tanto la casa de todos, vuestra casa. Los que ya sois médicos, pues ya lo sois de pleno derecho, y los que no lo sois también, porque nada de lo que le pasa a la sociedad en la que vivimos nos es ajeno a los médicos, y por eso siempre estamos encantados de teneros aquí, de recibiros y de poneros a vuestra disposición para lo que preciséis. Como sabéis, muchos al menos de los que estáis aquí, estamos celebrando el 130 aniversario de la fundación del Colegio de Médicos de A Coruña. Y en el marco de esas celebraciones quiso sumarse también la Comisión Deontológica para celebrar una jornada que es la que hoy vamos a hacer aquí. Le agradezco mucho a la Comisión Deontológica, a su presidenta, Leticia Hermida, que no sé si está por ahí, y al secretario, a Felipe Trillo, que me acompaña en la mesa, y a todos los miembros de la comisión, el esfuerzo y el trabajo que hacéis día a día por el bien de la ética y de la deontología médica. Agradezco también la presencia de los ponentes, ¿no? El doctor Roberto García Figueiras, radiólogo, jefe de servicio de nuestro hospital del CHOAC, y de don Fernando Suances, al que... Perdón. Bueno, quede claro que me he equivocado en una letra solo, porque sí, porque el CHUS también es nuestro hospital. Y en el caso mío, doblemente, que como todo el mundo sabe, yo soy de Santiago. Así que, pero claro, trabajo en el CHUAC y esa deformación me llevó a jugar en las letras. Bueno, pues del CHUS, ¿no? Quede claro. Y don Fernando Suances, la presentación la hará después el moderador, pero no me puedo resistir a no decir dos cosas de él. Es, como todos sabéis, hasta hace unos días fue el fiscal superior de Galicia. Es un gran amigo de los médicos, es médico consorte, por lo tanto, no solo conoce de jure lo que es nuestra profesión, sino que también, por razones familiares, conoce perfectamente nuestro trabajo. Y nosotros recurrimos a él en momentos difíciles y de apuro. Yo recuerdo, y por eso quiero agradecérselo aquí personalmente, que es la primera vez que tengo esa oportunidad, de la ayuda que nos dio contra esa lacra tremenda que nos seguimos padeciendo de las agresiones. Por contarlo, hicimos un convenio que marcó un antes y después en lo que tiene que ver con las agresiones a los profesionales sanitarios, y yo quiero agradecérselo porque él fue el que más iniciativa, más impulso, más entusiasmo puso, y aún sigue eso ahí, aún vivo, ¿no? Así que muchas gracias, Fernando. Cuando venía andando para aquí, ya a cabo, pensaba qué haría si estuviera en este acto el fundador del colegio. El fundador del colegio, como todos sabéis, fue don Ramón Pérez Costales, que para los de fuera de Coruña fue un personaje extraordinario. Pasará a la historia fundamentalmente como la persona que vio en un niño pequeño unas cualidades extraordinarias para la pintura. Ese niño era Pablo Ruiz y después fue ese gran genio del siglo XX que fue Pablo Picasso. Él apoyó, le ayudó, e incluso pues sus primeros cuadros y sus primeras exposiciones que hizo en La Coruña pues fueron promovidas por don Ramón Pérez Costales. Fue un personaje extraordinario, político, fue diputado, fue ministro de Transportes, aunque en un espacio breve, fue la primera persona que redactó, hizo una propuesta de un estatuto para Galicia, aunque en la época de la Primera República, que después no pudo seguir adelante, y fue un médico extraordinario en todos los aspectos. Fundó la Cocina Económica en La Coruña, el Instituto de Vacunaciones, en fin, un hombre extraordinario.
Dice yo, si estuviera aquí en este colegio, que es donde estaba la sede primigenia del colegio, estuviera aquí, ¿qué pensaría de este acto, ¿no? Y mira por ahí, pues seguramente vería La Coruña más o menos igual, ¿no? No estaría el náutico ahí, desde luego Palesco no estaba en aquella época, y el mar llegaba hasta aquí prácticamente, pero veis por ahí que hay unos arcos, porque el agua entraba hasta aquí, por eso es que en estos edificios se entra por la calle de riego de agua, porque el agua llegaba hasta aquí. Y bueno, pues eso no habrá cambiado mucho. Si estuviera aquí sentado, si nos está viendo un médico del 19, él se murió en 1911, me parece, que oye hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Y dice, pero ¿y estos, no? ¿A qué han llegado estos? ¿O habrán tomado un brebaje de esos con belladona, como se tomaba en la época, ¿no? Pues hoy estamos para hablar de eso, ¿no? De la inteligencia artificial. Yo creo que todos nos vamos, los profesionales que tenemos inquietud, somos conscientes de que nos viene un mundo nuevo. Los que somos muy optimistas creemos que es extraordinario y que va a facilitar muchísimo nuestro trabajo y desde luego la salud y la atención a los pacientes, pero es verdad que también le tenemos miedo, ¿no? Tenemos preocupación. Yo la tengo en 2 o 3 aspectos. Una que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Hasta ahora se nos dice que, bueno, que no es una herramienta más, y entonces la responsabilidad es del que usa la herramienta y del uso que le da la herramienta y cómo él interpreta lo que la herramienta hace o dice, ¿no? Entonces ese es su problema. Y me iba quedando tranquilo, pero tuve oportunidad hace una semana en un acto de La Voz de Galicia en el que había gente que estaba aquí presente, que uno de los grandes popes de la inteligencia artificial, un español que se llama Omar Hatamel, ¿no? Nos contaba que ahora estamos en un escenario ya en donde la inteligencia artificial está al servicio o controlada o bajo la supervisión del médico, traducido a lo nuestro, la supervisión de los seres humanos. Estamos ya llegando a una fase que él fijaba sobre el 2030, en donde esa relación ya sería de colaboración, no de supremacía del hombre, pero que ya está ahí, en donde va a ser a la inversa. Nosotros vamos a ser los que estaremos sometidos y sumisos a la inteligencia artificial. Y me hizo recordar eso una entrevista que había leído hace años de Byung-Chul Han, que ha recibido el premio Princesa de Asturias, un filósofo coreano, en donde él ya habla de la esclavitud de la especie humana a la inteligencia artificial. Claro, todo eso, pues, para nosotros es una preocupación grande y por eso vimos con tan buenos ojos que la Comisión Deontológica quisiera, pues, abrir un debate, hacer una reflexión sobre este tema. Bueno, no me extiendo más. Muchísimas gracias nuevamente a todos y ya le cedo la palabra al doctor Felipe Trillo, que es el que va a moderar esta mesa. Gracias. Pues muchas gracias, señor presidente Chano. Bueno, yo también tengo que comenzar saludando, en primer lugar, con especial afecto a nuestros invitados, a nuestros ponentes de hoy y después a todos los asistentes, los que están online y los que están aquí. Hay muchas caras conocidas, amigos. Está la doctora Graña, nuestra anterior presidenta de la Comisión Deontológica, el profesor Quintela, el profesor Sabane. Está también nuestro consejero que ha venido a título, a iniciativa propia, como un colegiado más, y le agradecemos también la presencia, de todos. La Comisión de Ética y Deontología del Colegio de La Coruña, de la que tengo el honor de ser el secretario, viene deliberando desde hace tiempo sobre temas de inteligencia artificial. Fundamentalmente los cambios que producen el desempeño profesional y en las responsabilidades. Los que llegamos a la comisión desde el campo de la bioética, hoy, una tarde como hoy, pues nos sentimos especialmente realizados porque esto es pura bioética, es decir, analizar
una nueva tecnología y las consecuencias éticas que puede tener sobre el ejercicio. De hecho, la bioética siempre ha crecido a la par que el desarrollo tecnológico porque se dedica en parte a vigilarlo y a hacer un control de que éste no se vuelva en contra de la humanidad. ¿Por qué ocurre esto? La historia de la ética es realmente la historia de la humanidad buscando la pregunta, la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? Hay una experiencia que es nuestra, que es humana, que los animales no tienen, que es el sentido del deber, el sentido de que hay una acción que es mejor que otra, y siempre la hemos buscado fuera, en las cosas que nos fascinan, en las cosas que nos sorprenden. Los griegos en el orden natural, también la hemos buscado en Dios, en la ley y, por supuesto, en la tecnología. Cuando uno estudia ética, a esto le llamamos reduccionismos o falacias, es decir, creer que no existe el conflicto ético, que lo que es buscar una verdad fuera. Le llamamos pues a la falacia naturalista, falacia fideísta, legalista y también, por supuesto, tecnocrática. Y la falacia tecnocrática es la que más nos ocupa a los médicos porque todavía tenemos compañeros que viven en ella, que creen realmente que no hay problemas éticos, que lo que hay es problemas técnicos que no se han resuelto todavía y que en algún momento habrá una solución técnica que lo mejorará. Bueno, pues hay que decir que esto no es así y la misión de los bioéticos es precisamente advertir sobre esto. Cuando lo estudiamos con Diego Gracia, bueno, esto es un tema apasionante. Estudiamos, por ejemplo, a los alemanes, ¿no? Weber es el primero que dice, ojo, porque con este auge de la técnica estamos cayendo en una racionalidad instrumental, estamos poniendo los medios para llegar a fines por encima de otras racionalidades y vamos a acabar, dice él, en una jaula de oro, donde vamos a estar muy confortables, pero no vamos a ser libres de todo. Esto lo decía en el 19. Luego ya los alemanes, después de la bomba atómica, ¿no? Que es el culmen de lo que es el progreso técnico sin control moral, pues hicieron una confrontación a este raciocinio técnico frente a otros. Estoy pensando en Marcuse y estoy pensando en Habermas, que era discípulo de Marcuse y por el 70 cumpleaños de Marcuse le dedica un artículo que se llamaba Ciencia y técnica como ideología. Y en él explicaba precisamente lo que decía el presidente ahora, cómo al primar este raciocinio técnico lo que realmente estamos haciendo es sometiéndonos a la técnica, en vez de nosotros utilizarla por encima. Bueno, es un tema apasionante, pero lo que hay que sacar en limpio es que en este auge de la inteligencia artificial tenemos que hacer un análisis bioético, pero muy profundo. Entonces, el análisis bioético empieza siempre por los hechos, que es el principal problema, porque el hecho de la inteligencia artificial es especialmente complejo. De hecho, cuando se hacen leyes o cuando se hacen guías, la de la Unión Europea, para el desarrollo de la inteligencia artificial, lo primero que le piden es explicación, ¿no? ¿Cómo se llama? Rendición de cuentas, explicabilidad, ¿no? Para hablar de hechos y de uso en la medicina nos acompaña don Roberto García Figueiras, que es jefe, como se ha dicho, del Servicio de Radiodiagnóstico del CHUS, no del CHOAC, y ha sido reconocido por investigación en técnicas de imagen funcional y molecular aplicadas a oncología. Su servicio fue de los primeros, junto con el de Coruña, en aplicar, fue primero La Coruña, bueno, en aplicar un software de IA para lectura de radiografías, y él se ha expresado en varios foros sobre la inevitabilidad de la IA y de cómo debemos usarla de forma crítica. Esto es el campo de los hechos y de la ética, pero claro, de todo esto emana también unas responsabilidades y nuestra comisión al fin y al cabo es una comisión de deontología. Ya hoy día estamos tomando a diario decisiones influidos por informes de IA, de radiografías, de electrocardiogramas. De momento parece
parece que la capacidad decisoria, como decía el presidente, todavía reside en el médico. Pero claro, si la IA generativa continúa creciendo como viene haciendo hasta la fecha, es posible que en algún momento le dé por tomar decisiones propias contrarias al criterio médico. No lo sabemos. Adela Cortina, en su libro último, Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial, que es un homenaje también a Habermas, decía, bueno, parece que de momento la autonomía es funcional, es decir, que parece que funciona como autónomo, pero no es autónomo, que no es una autonomía ontológica. Pero yo creo que si la sala está llena hoy es porque tenemos miedo de que esto pueda ocurrir. Para hablar de autonomía y responsabilidades, tenemos hoy aquí a don Fernando Suárez Pérez, fiscal desde el año 1982. Ha desarrollado varios puestos en la carrera fiscal hasta culminar en 2015 como fiscal superior de Galicia y recientemente ha sido nombrado académico en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación con una conferencia titulada Inteligencia Artificial, Cine y Derecho Penal, donde se preguntaba precisamente cómo proteger la dignidad humana, la libertad individual y el principio de legalidad en un contexto donde las decisiones comienzan a ser delegadas a sistemas autónomos. Y también cómo regular tecnologías que evolucionan más rápido que las normas que deberían gobernarlas. Bueno, constituyen, por tanto, nuestros ponentes de esta tarde dos voces más que autorizadas para arrojar luz sobre estas inquietudes que tenemos en la comisión y que creo que tenemos todos los médicos. Y sin extenderme más, vamos a comprobar si, como dice el título, la IA puede ser amiga o enemiga del médico. Le cedo la palabra a don Roberto García Figueiras. Bueno, perdonar la informalidad del atuendo. El atuendo tiene que ver con la charla. Vengo a reivindicar la figura de Willy Coyote de los dibujos animados. Y el motivo, bueno, ahora lo veréis, ¿no? Realmente, pues venir a hablar a este colegio médico sobre bioética, pues me recuerda a Feynman, el Nobel de Física, que decía que cuando es hablar de la influencia de otro conocimiento en tu conocimiento, la posibilidad de hacer el ridículo es grande, sobre todo si vienes a hablar de ética, cuando aquí hay gente de bioética y yo no soy filósofo. Cuando vienes a hablar de legalidad, cuando está aquí el ex fiscal, a lo mejor uno piensa, traigo la mochila y ya me voy directo para diputado, ¿no? O sea, que esto hay muchos tal. Pero realmente, esto es como lo sentimos muchos de los profesionales de la radiología. Allá sobre 2016, a finales de 2016, en noviembre, pues como decía, como el coyote, ¿no? Como Willy Coyote, que no se da cuenta que no tiene suelo debajo. Y eso pasó que este señor, que es Nobel de Física, Geoffrey Hinton, y es premio Turing, que es como el Nobel de la computación, decía, dejen ustedes, y esto lo dijo en un hospital, dejen ustedes de formar radiólogos. En 5 años el deep learning lo va a hacer mucho mejor que ellos, no hay duda, no perdamos el tiempo, esto es ridículo, sobran muchos radiólogos, ¿no? Ya veis que ahora sobran muchos radiólogos. Quiero decir que eso de sentirse el coyote, pues es un poco lo que creímos nosotros, ¿no? Y tenía razón Hinton, la verdad. O sea, nosotros nos basamos en un análisis de patrones de píxeles, de niveles de grises, de datos que son mucho más fáciles de computar que la visión de un ojo humano. Tenía razón él, seguramente. Y al final no dejamos de ser más que, os los ven muchos como el servicio de las máquinas, todo tecnología. Entonces, la inteligencia artificial es la máxima, es más que de la tecnología, es fácil que nos llegue a sustituir. Eso es lo que nos pasó y fue la sensación esta de que caíamos al vacío como el coyote y leñazo era seguro, ¿no? O sea, que realmente se creó una sensación de hundimiento sobre lo que íbamos a hacer, cuál iba a ser nuestro futuro. Y realmente, como el colegio médico, como bien decía el presidente, nosotros también llevamos 130 años de evolución, ¿no? De la mano de la mujer de Roentgen a estas maravillas de poder reconstruir en cualquier plano de espacio, navegar por dentro de las personas, vamos a decirlo así. El avance tecnológico fue brutal, pero ese es el mismo avance tecnológico que nos ha llevado a esta situación de que la inteligencia artificial puede sustituirnos, ¿no? Y fijaros que somos una especialidad muy vieja, como el colegio, 130 años, pero
como muchas de las cosas que usamos más a diario, pues son mucho más recientes, ¿no? 1956 la ecografía, 1972 el TAC, 1977 la resonancia magnética. Veis que todo es más cercano, que todo se relaciona más con lo que muchos hemos vivido, a lo mejor gente joven, ¿no? O sea, el transistor en los años 59, los partidos de carrusel deportivo o las noches de los transistores de días infaustos de este país, ¿no? A ver qué pasaba en el Congreso de los Diputados. La Polaroid que todos hemos tenido y que vuelve otra vez, pues esto coincide con el CT, con los RCT. Tenéis, no sé si erais de VHS o de 2000 o de qué sistema, pero esto se desarrollaba a la vez exactamente que nuestro desarrollo de la inteligencia artificial poco a poco por detrás. No éramos conscientes de ese avance tecnológico, pero ese avance tecnológico venía, ese avance tecnológico nos iba a coger. Y fijaros que cuando yo estaba en tercero de BUP, hace 2 años, como podéis entender, pues este era el ordenador que había, 48 kilobytes de RAM, o sea, realmente os dais cuenta que el desarrollo ha sido inmenso y es el desarrollo el que nos lleva a esta charla, ¿no? Y es, obviamente, cada 2 años se duplicaba el número de transistores en un chip, o sea, eso es la capacidad de computar, viene de ahí, la capacidad de trabajar nuestras máquinas viene de ahí. Y fijaros que esto es como comparando un transistor de 1971 con el 2015, es como si tuviéramos un escarabajo del 71 y un escarabajo del 2015, y el escarabajo del 2015 corriera a 480.000 kilómetros por hora, fuese capaz de hacer 3.200.000 kilómetros, y solo gastar en eso 3 céntimos, ¿vale? O sea que te das cuenta que ha habido un tremendo avance de la computación que permite problemas técnicos. Muy bajo, bueno, perfecto. Es que, vale. Y si alguno de vosotros tiene un iPhone 14, pues fijaros, la máquina que usaban los americanos para ensayos nucleares tiene menos capacidad de computación que un iPhone 14 actual. O sea, os dais cuenta de que eso es lo que nos trae aquí, trae a nuestra tecnología de la imagen. Yo soy un médico que soy tremendamente hipertecnológico y por eso estoy mucho más afectado que otros médicos que se cagan habilidades manuales, a cirugías, y estoy mucho más afectado por la IA. Soy la mayor víctima, el coyote de lo que puede pasar aquí. Y ahora mismo ya estamos en vez de las CPUs, con las GPUs, el procesado es brutal, procesando en paralelo. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la capacidad de un escáner nuestro es de 83 teraflops. O sea, fijaros, tenía 2 teraflops un iPhone, 83 teraflops, una capacidad de computación bestial, lo que tienen nuestras máquinas. Entonces, realmente al final, la diapositiva no tiene que acabar en nuestras máquinas. Me temo que de la mano de la mujer de Röntgen vamos a acabar en la mano de la inteligencia artificial, que es un poco el debate que tenemos aquí ahora, que es el riesgo que vivimos. Y realmente el duelo aquí pasa a ser entre el carnivorus medicus frente al accelerati incredibus, la inteligencia artificial, o sea, el coyote frente al correcaminos. El correcaminos parece que más rápido que nosotros y que no vamos a ser capaces de conocer. Pero bueno, a día de hoy, ¿quién es el correcaminos? Vosotros veis los dibujos animados y seguramente no sabéis que este es el correcaminos, el Hocotis californiacus. O sea, os dais cuenta de que a veces no conocemos aquello que tememos o aquello que queremos conseguir. Y pongamos un ejemplo, por ejemplo, ponemos esta placa, mujer de 76 años con vómitos sin repercusión analítica y dolor epigástrico moderado. Fijaros que este es un mensaje, la imagen, las técnicas complementarias tienen que llevar una historia asociada, ¿vale? ¿Te das cuenta, no? Entonces, bueno, hay unas imágenes que, bueno, mejor no nos dicen mucho, pero realmente la mente de las personas lo que tiende es a ordenar el caos, a ordenar esos datos, a ver un barrido y analizar lo que está pasando, obviamente. Vemos un gas donde no debe, o sea, siempre analizamos los radiólogos de más, de menos, donde no debe, un gas donde no debe, sobre la superficie teórica del hígado, sobre el hígado, vamos, y vemos que hay un nivel hidrogeno ahí grande y como un efecto masa que es el estómago. Entonces de ahí inferimos una serie de cosas, ¿vale? O sea, y de ahí sacamos nuestro diagnóstico de que esto puede ser pues una obstrucción del estómago asociado a gas, a lo mejor las vías biliares, puede ser un Bubelet. Bueno, pues de ahí se hace un escáner y de ahí, este es el modo de razonar de un ser humano, ¿no? ¿Y qué hace el ordenador? Pues vamos a hacer una prueba que diréis, bueno, esto es una prueba falsa. ¿Qué dice ChatGPT de estas placas? Fijaros, por un lado dice que es una espondilolistesis y por otro que es un neumoperitoneo. Ninguno de los dos diagnósticos es correcto. Me podéis decir, es que ChatGPT no es un modo de análisis de placas, pero el problema es algo que se plantea y los pacientes en busca de respuestas pueden ir a este tipo de herramientas. ¿Y cómo vamos a enfrentarnos a que diga el paciente por la puerta, oiga, que yo el escáner que usted me dijo que no tenía nada, lo he pasado por ChatGPT y me dice que tengo esto o lo más allá? Y como nosotros somos los más afectados, en la medicina el 70% de los algoritmos están dedicados a la imagen. O sea, somos los que más temblamos. Y
en todo nuestro desarrollo, de nuestra labor diaria, la inteligencia artificial está presente, desde colocar al paciente, desde hacer los protocolos, desde analizar las imágenes, pues procesarlas, hasta darte un diagnóstico alternativo haciendo de CAT, de ayuda al diagnóstico, o pues ayudando a hacer incursos de informes. O sea, podemos usar la inteligencia artificial en cualquier campo de nuestro trabajo diario. Y si nos fijamos en las herramientas, en los algoritmos y las compañías que se están desarrollando ahora mismo, tenemos 278 algoritmos y 109 compañías en Europa que tienen licencia reconocida por la EMA como herramientas de inteligencia artificial aplicables a la medicina. Y claro, esto, como aquí bien decía Felipe Nacho, más que empezar. Fijaros que de los 7 posibles pasos de la inteligencia artificial estamos en el dominio específico de algo. Es decir, la inteligencia artificial es experta en algo. No es una inteligencia genérica como la del ser humano que tiene que analizar una placa o tiene que leer un libro o tiene que hacer otra cosa. La inteligencia artificial tiene que tener una tarea definida. El último estado pues sería 2001 Odisea del espacio y que el ordenador obviamente toma el control, como bien decía Felipe, y esperemos que no lleguemos ahí. Y bueno, pues estamos en un escenario que cómo nos vamos a adaptar. O sea, el desarrollo tecnológico está llegando a un momento en el cual seguramente no vamos a ser capaces de adaptarnos. O sea, el radiólogo ya no se puede adaptar a lo mejor a la inteligencia artificial, o eso es lo que sospechamos que puede pasar, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer? Pues como los ludistas del siglo XIX, que llegaban a las fábricas, a los telares y los destruían. A lo mejor esa es la solución. No creo que al ser haga mucha gracia que nos carguemos los ordenadores, nos informamos, pero bueno, si buscamos solo desde la idea de mantener nuestro puesto de trabajo y desde una reflexión simplemente defensiva, eso puede ser la solución que tengamos. Pero sería ético no usar una herramienta que, aunque nos haga perder cierta capacidad de trabajo en cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido, privar al paciente de que detectemos esa fractura que a lo mejor se nos ha pasado a nosotros, porque nosotros somos humanos. Todo el mundo dice que me informe un radiólogo con las placas, pero el radiólogo también es un humano que se fatiga, que tiene un día mejor, un día peor. O bien, sería ético también que un compañero pueda tener ese análisis de estas placas y detectar esos pinzamientos, esos cosofrénicos, ese engrosamiento de tisuras y saber que tiene un derrame pleural este paciente. Yo no creo que sea eso ético. O sea, yo no puedo defender mi profesión como que aquí no entre ninguna herramienta que pueda afectar a mi desarrollo personal o profesional. Y sin duda, pues en el camino de la inteligencia artificial hay muchos actores que tienen una parte que decir en todo esto, desde un punto de vista ético, un punto de vista legal, un punto de vista administrativo, de la administración que tiene que tomar medidas, un punto de vista regulatorio, un punto de vista de los profesionales, un punto de vista de los pacientes. En esa ruta tenemos que tener todos muy claro. Y no todo va a ser malo, es decir, cuando analizamos a qué nos dedicamos nuestro tiempo, fijaros, el 58% del tiempo de un radiólogo no se dedica a diagnosticar, se dedica a otras cosas, a otras funciones administrativas, valorar peticiones. Me vienen a echar otra vez la boca. Vale. Por eso quería que me sentara. Pero yo no valgo para estar sentado. En definitiva, quiero decir que nos dedicamos a muchas más tareas que a veces no son productivas. O sea, y la inteligencia artificial puede ayudarnos a saber si un estudio está indicado o no, sin que nosotros lo revisemos. Un algoritmo donde están metidos todos los protocolos permite que un médico pida un TAC tóraco-abdominopélvico y que le diga está adecuado o no está adecuado a la petición. ¿Por qué vamos a tener que estar nosotros revisando 150 peticiones cada semana? No tiene ningún sentido. O no nos gustaría que hicieran un escáner urgente y dijeran la inteligencia artificial, por favor, analice este escáner, que este escáner tiene algo. Eso ya lo hay. O sea, esto no es ciencia ficción, esto ya lo podemos tener. O podemos validar todos los procesos, cómo están los escáneres, tenemos libre el 1, podemos meter ahí un paciente, o cuántos escáneres estamos haciendo al día. Podemos valorar globalmente el proceso asistencial de nuestros servicios. Todo eso son herramientas muy útiles. Pero sin duda de todo este debate sobre la inteligencia artificial surge la reflexión, no la reflexión. La Unión Europea, como bien decía Felipe, toma cartas en el asunto. Siempre, como siempre, las leyes llegan tarde. O sea, primero se desarrolla un fenómeno y luego el fenómeno reactivo de tomar decisiones sobre esa legislación. Se crea un grupo de expertos que obviamente valoran ciertos contenidos y propuestas éticas sobre la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Pues fijaros que nos dice, bueno, los sistemas deben dejar la autonomía humana, o sea, el médico tiene que ser autónomo, tienen que ser sólidos. Bueno, vamos a ver ahora cuán sólidos son. Obviamente valorar la privacidad de los pacientes, eso es fundamental. No podemos mandar
imágenes a la nube y que la privacidad del paciente se rompa en algún momento de este proceso. Tienen que no tener un sesgo de diversidad, es decir, no podemos manejar una inteligencia artificial que a una persona de más de 50 años lo diagnostique mal porque se ha formado sobre una base de datos que no estaba testada en mayores de 50 años, ¿no? Tiene que rendir cuentas, como decía Félix. Pero esto son unas declaraciones muy bonitas, pero a veces no tan sencillas de cumplir, ¿no? O sea, si os dais cuenta, al final surge de un grupo de radiólogos, surge una reflexión y nos mete en un problema. Es decir, si se usa inteligencia artificial, ¿quién es el responsable de las decisiones? ¿La inteligencia artificial? ¿Los ingenieros que han desarrollado la inteligencia artificial? No, lo dice claramente, es el radiólogo en este caso, o el médico, ampliando el foco, sería el responsable. Pero también nos dice, los radiólogos deben ser entrenados en el uso de la inteligencia artificial y en entender qué está haciendo esa inteligencia artificial. Bueno, ese escenario, por lo menos me parece un tanto utópico. No sé si vosotros en vuestras inteligencias artificiales que manejáis en vuestra clínica entendéis perfectamente lo que hace y sois capaces de entender todo el proceso, ¿no? Indudablemente también estamos a riesgo de validar lo que llaman ellos la caja negra, es decir, la inteligencia artificial a veces tiene un algoritmo de deep learning y tú no sabes lo que está pasando en esa caja negra, te dice, entra esto y sale esta respuesta. ¿Voy a validar yo un proceso que no entiendo? No es tan sencillo, ¿no? También, obviamente, corremos el riesgo de tener un sesgo de automatización, como veremos. Yo puedo pensar que la inteligencia artificial no se equivoca nunca y que yo me equivoco. Y voy a tomar una decisión, a lo mejor equivocada, basándome en creer esa superioridad de la inteligencia artificial, ¿no? Y, sobre todo, la relación con el paciente. Por ejemplo, ¿hace falta un consentimiento informado para usar una inteligencia artificial en un paciente? Luego nos dirá aquí el fiscal, a lo mejor que estamos haciendo una burrada, pero eso puede pasar, ¿no? Es decir, ¿el paciente tiene que saber que se ha visto su placa por una inteligencia artificial y por un radiólogo? ¿Cuál es el marco en el que nos tenemos que mover? Como os dais cuenta, estos expertos se han movido mucho. Es decir, esta inteligencia artificial de la próstata se ha comido 2 tumores, como una catedral. Bueno, 3 en este caso, uno tiene 2. Entonces, claro, yo si no chequeo esto, si esto fuera un sistema autónomo de diagnóstico de cáncer de próstata o de screening de cáncer de próstata, ¿qué pasaría? ¿De quién es la responsabilidad? Y obviamente, como habíamos hablado, como ya desde los griegos, la responsabilidad exige 2 cuestiones, ¿no? La autonomía y la conciencia de que estás actuando. Eso no lo tiene una inteligencia artificial, no lo tiene un ordenador. Entonces, la responsabilidad va a recaer sobre nosotros. Pero fijaros que el marco en el que usemos esa inteligencia artificial es fundamental. Si yo tengo una inteligencia artificial que la dejo filtrar estudios sola, sin ninguna supervisión, sin ningún control, sin ningún tipo de freno, pues puede pasar lo que veíamos antes con el caso de la inteligencia artificial de la próstata, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Pues fijaros, mira, la inteligencia artificial me marca esa lesión ahí, esa lesión es una lesión benigna. Al señor le dolía la cadera, se come la metástasis que está ahí encima del acetado. Claro, y dices, bueno, es que yo me fío en la inteligencia artificial. Y fijaros, hay una paradoja. La paradoja es esta, que si resulta que yo doy un diagnóstico y la inteligencia artificial me lleva a la contraria, yo voy a un juicio y el jurado me enchica porque la inteligencia artificial me había avisado de que eso no era al revés de lo que yo pensaba. O sea, yo tengo que enfrentarme a la inteligencia artificial, ¿vale? Pero fijaros, si tú le explicas al jurado que el valor predictivo negativo, por ejemplo, de esa inteligencia artificial era solo del 50%, y dices, bueno, como puede fallar, entonces, bueno, fallaste tú y también podía haber fallado ella. O sea, os das cuenta que no conocer exactamente el rendimiento de una inteligencia artificial es otro reto que tenemos a la hora de usar. Y pongamos este ejemplo. Este paciente pues tiene inflamación en la próstata, pero si tú miras el report de la próstata, te marca 3 lesiones. Y esas 3 lesiones las da como de alta probabilidad de riesgo, ¿vale? Entonces, aquí la cuestión es, ¿estamos preparados para manejar la incertidumbre que nos puede abrir la inteligencia artificial? Porque si yo creo que eso es inflamación y me dice que tengo 3 positivos en ese paciente, la inteligencia artificial, ¿qué hago? ¿Le transmito al paciente que la inteligencia artificial ha dicho que tiene 3 focos sospechosos y que yo creo que no son nada? ¿Vale? ¿Cómo gestionamos esa discrepancia de nosotros con la inteligencia artificial? ¿Os das cuenta que nos enfrentamos a un escenario que si el paciente recibe un report en el cual le dice que tiene 3 focos y yo digo que no tiene nada, aquí va a venir, se me planta en el despacho a los 5 nanosegundos, o sea, no tarda ni un minuto en aparecer por mi despacho, ¿no? Y el problema es que los pacientes no tienen la capacidad de saber qué significa un PIRAS 3, un PIRAS 4, un PIRAS 5, con qué tanto por ciento de real significa cáncer, que es lo que estábamos buscando. O sea, realmente el paciente va a tener una información
si tiene un exceso de información en el cual no está preparado para analizar qué hace una inteligencia artificial para caracterizar cáncer de próstata. Entonces tenemos que saber en qué rango estamos usando nuestra tecnología. Lo estoy usando como screening, lo estoy usando como segundo lector meramente para ayudarme, lo estoy usando para investigar meramente, para saber si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal. Y si cambias el marco, cambias totalmente el valor de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? No es lo mismo usar una inteligencia artificial en la próstata para que trabaje sola y ella filtre que decir, no, yo voy a hacer una lectura y la inteligencia artificial otra. Porque si yo hago eso hay un doble ciego, el mío y el de la inteligencia artificial. Pero si yo cojo y todas las que la inteligencia artificial dice que son absolutamente negativas, no las miro, o tengo un valor predictivo negativo elevadísimo en esa inteligencia artificial, o estoy cometiendo un error. Por eso es importante saber el rendimiento. Y eso a veces no es tan sencillo como veréis. ¿Vale? Pues, ¿qué le pido a la inteligencia artificial, por ejemplo, a la próstata? Pues que no me diagnostique cánceres no significativos. ¿Vale? Obviamente que me permitan saber cuán grave puede ser el riesgo de esa lesión que estoy detectando. Le estoy pidiendo una serie de cosas. Y entonces le tengo que pedir a mi algoritmo que cumpla eso. Quiero una alta detección de los cánceres de verdad significativos. Quiero que no me llene de positivos una próstata que a lo mejor no tiene uno o no tiene ninguno. Es decir, si me da el cáncer, pero me ve 4 focos más, me vuelve loco. ¿Os dais cuenta? O sea, que tengo que pedirle que no me dé más de un falso positivo por paciente, porque si no tengo que chequear 8 positivos. Eso no es operativo. Y, sobre todo lo que comentaba antes Felipe, la explicabilidad. Y eso muchas veces falla en la inteligencia artificial, como veremos. Realmente al final lo que tenemos es que tiene que haber una calidad en el dato con el que nutrimos a la inteligencia artificial para que el algoritmo sea bueno. Si los datos que nutren a la inteligencia artificial no son buenos, no va a funcionar. Y luego veréis que esto todavía es más complejo, porque dependen de cómo formamos la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando tú quieres ver cuán buena es la inteligencia artificial, primero, se tiene que haber definido muy claramente cuál es la verdad real, es decir, el algoritmo tiene que ser entrenado con datos reales, por ejemplo, de fracturas, donde claramente esté definido cuáles tenían fractura y cuáles no. Del mismo modo que si entreno próstatas, tengo que saber cuáles tenían cáncer y cuáles no. O sea, os dais cuenta que construir una cohorte de pacientes no es tan sencillo, ¿no? Tengo que escoger los datos concretos, lo que decíamos antes. No puede haber un sesgo. Pues no, voy a ver placas de toros, pero no miro de mujeres, solo de hombres. Eso va a crear un sesgo. Eso va a alterar el rendimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Y tengo que fijarme mucho en los extremos. ¿En qué falla mucho como positivo y en qué falla mucho como negativa la inteligencia artificial? Si no hago ese análisis de cómo sea la inteligencia artificial no va a tener un buen rendimiento. Esto es que tendemos la tendencia a creer que la inteligencia artificial es infalible y no es así. Realmente, fijaros, este artículo alemán nos lo clarifica perfectamente. 2 universidades alemanas crean un algoritmo de inteligencia artificial. Los testan en sus casos y el rendimiento es excepcional. Cogen casos de fuera y el rendimiento cae. Y tú dices, ¿pero por qué? Pues porque las resonancias, en este caso de las próstatas, se hicieron en 2 instituciones y se han filtrado con esas características técnicas. Y otra resonancia de otra marca, a lo mejor en otra institución, va a tener alguna característica diferente que va a hacer que su rendimiento sea peor. Entonces eso nos plantea la idea de tenemos que calibrar nuestra inteligencia artificial y testarla en nuestros datos antes de implementarla. Pues seguramente tendremos que ir por ahí. Y eso es sencillo, no tanto. Y al final uno toma la decisión de implementar una inteligencia artificial en base a que cree en su rendimiento. Fijaros, la inteligencia artificial de fracturas que tenemos en La Coruña, en Santiago, en muchos sitios de Sergas, tiene un valor predictivo negativo del 97%. Esta placa es negativa, pero esta placa tiene una fractura. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Detrás de la inteligencia artificial tiene que haber alguien que toque el dedo. Y que si no le cuadra, pida a alguien que viva la placa. Porque si la inteligencia artificial la usamos como coartada para no ver las placas ni ver a los pacientes, estamos haciendo un uso nefasto de la inteligencia artificial, de esa tecnología, ¿vale? Y esto es lo que nos dice este grupo belga que analiza la inteligencia artificial. Nos dice, lo primero que tienes que tener claro es para qué vale tu inteligencia artificial. Fijaros, vemos esta placa negativa, que tiene un neumoperitoneo como la catedral. Lo que pasa es que el algoritmo, si os fijáis, lo pone ahí, está para estudiar el tórax, derrame pleural, consolidaciones, masa mediastínica, no para el neumoperitoneo del abdomen. Pero os dais cuenta que si tú no vienes ni al paciente, dirás, no, este tío no tiene nada, la placa es normal, me voy para mi casa. El problema es que hay que aplicarla en el contexto clínico adecuado, si no, estamos
equivocándonos gravemente. Y muchas veces pues tiene rendimientos de R1 novato, es decir, tiene ahí dos nódulos pulmonares que son las mamilas mamarias del paciente nada más, pero eso un R1 lo ve, pero la inteligencia artificial te lo da de positivo, de nódulo pulmonar, no analiza más, ha sido entrenado para ver nódulos, ve una cosa redonda y dice, esto es un nódulo pulmonar. Vale, o sea que os dais cuenta que a veces es así. Y fijaros, el white paper de las sociedades europeas y la sociedad americana empieza a abrir este debate y a ver todas estas situaciones. ¿Somos capaces de explicar cómo nuestra inteligencia artificial toma decisiones? Permitidme que no es tan sencillo como suena. Proteger de ataques maliciosos, sin duda la ciberseguridad es fundamental. Acordaros del ataque contra el CRIS de Barcelona que paralizó el hospital, la gente volvió a hacer escáneres informando a mano sobre la máquina, no se podía ver el PAX, nada. Tenemos que minimizar obviamente el riesgo del paciente, ¿no? Y somos capaces de evaluar los modelos antes del uso clínico. Cuidado, como usuario, no sé, a lo mejor el que lo ha desarrollado puede ser yo, no sé si sería capaz. Y vamos a monitorear, a ver cómo rinden esos modelos. Lo estamos haciendo y como veréis ahora. Y, obviamente, yo tengo que comprar modelos. Si quiero comprar una inteligencia artificial para el Sergas, para la próstata, tendré que decir, oye, vamos a probar en mi corte de datos 2 modelos. Entonces, ¿a quién le hago caso? Una inteligencia artificial coge una resonancia y ve una lesión. Y otra inteligencia artificial coge la misma resonancia y ve 2 lesiones. Esto no es baladí, o biopsio 1 con una biopsia de saturación, o biopsio 2 sitios. O sea, esto tiene una importancia clínica, si os dais cuenta. Os dais cuenta que comparar sistemas de inteligencia artificial no es tan... ¿no? Y muchas veces lo que se ha hecho es retos, le llaman los challengers. O sea, cogen algoritmos y los testan con datos. Pero fijaros que cambiando 4 cosas mínimas, realmente no somos capaces de... Hacemos que el quinto pase a ser el primero. O sea, es muy difícil testar modelos de algoritmos de inteligencia artificial en la práctica real. Y tenemos que ver para qué vale nuestra inteligencia artificial, como decía el grupo. ¿Para qué vale? Claro, tenemos inteligencia de la próstata que simplemente nos ayuda a detectar las lesiones. Otra que nos ayuda, nos explica además por qué esas lesiones para él son positivas. Y como decíamos antes, lo que nos interesaría es esto. Nos está diciendo por qué ha dado positivo. Porque eso nos ayuda a aprender a nosotros y nos ayuda a valorar si se está equivocando o no. Pero esta explicabilidad de inteligencia artificial no es tan general. O sea, no hay tantos modelos que te expliquen por qué te está dando positivo una próstata en este caso. Luego, estamos evaluados para analizar lo que decíamos antes, la caja negra, el black box. O sea, entran unos datos, hay un deep learning con unas redes neuronales y sale un resultado. Fijaros, hay un deep learning que tiene la aprobación de la FDA y de la EMA europea, que analiza datos de escáner y de pronto, pues oye, de momento que pasa y ves esto y dices, ostras, pero ¿cómo? Eso sí no tiene una masa. No, son asas, lo que pasa que el deep learning no es capaz de procesar bien las imágenes. O ese quiste que se veía en una lesión en unos escáneres, en otro ni aparece. Es decir, os dais cuenta que yo tengo la capacidad para juzgar el deep learning de un CT que está aprobado por la FDA. No sé, yo perdonadme, pero mi capacidad es... Y además, como Martin Sheen Apocalypse Now, cuando estaba tirado ahí en Vietnam en el hotel, pues alucinando, la inteligencia artificial tiene la capacidad de alucinar. Fijaros, crea lesiones donde no las hay. Inventa lesiones, ¿sabes? O sea, ese escenario en el que estamos moviendo mentalmente de que todo es maravilloso, la inteligencia artificial es súper eficiente, no vamos a poder sustituirla, pues no es tan sencillo. Y claro, tenemos que evitar sesgos. Y no nos olvidemos que la inteligencia artificial, del modo que le hemos enseñado a ver, los sesgos no los crea la inteligencia artificial, lo crea quien forma la inteligencia artificial, ¿no? Cuando la inteligencia artificial de Google puso píntame unos soldados nazis y aparecieron chinos y negros, eso es porque le habían dado una serie de órdenes de cómo distribuir a las personas que apareciera en cualquier situación, dado una ideología determinada, ¿no? Entonces, esto mismo puede pasar. Si yo solo sesgo mi inteligencia artificial solo con niños blancos y no analizo niños afroamericanos o niños asiáticos, pues puedo cometer errores a la hora de... Y tenemos lo que llamamos esa automatización, o sea, esto es como el Trump, ¿no? En vez de Make American Great Again, es Make AI, inteligencia artificial grande de nuevo. Y es el creer que la inteligencia artificial siempre es correcta y que nosotros somos los que nos equivocamos. El modelo de inteligencia artificial me dice que tiene 2 lesiones esa persona y son alteraciones normales de la próstata, son la glándula transicional y la glándula central de la próstata normales y lo da como lesiones. O sea, si yo me sesgo porque este modelo de inteligencia artificial ha dicho que eso es un cáncer, lo voy a biopsiar a un paciente que no tiene que biopsiar. Tengo que tener yo el conocimiento para corregir a mi inteligencia artificial, pero como decíamos antes, eso crea el reto de enfrentarse a que haya una divergencia de criterios. ¿Y cómo gestionamos esto?
Indudablemente la privacidad que decíamos antes, gracias a Dios por ahora, bueno, pues la nube tiene sus problemillas, pero es segura en los datos que enviamos, que nos devuelven, van anonimizados totalmente, el paciente tiene plena seguridad. Y lo que nos gustaría es, oye, yo si quiero evaluar las inteligencias artificiales, vamos a ver, ¿cuáles tienen, digamos, alta evidencia, papers, publicaciones con corrección por pares de que están bien? Porque solo el 24% de las inteligencias artificiales, los algoritmos, tienen ese respaldo científico, ¿no? Y nos gustaría esto, que las inteligencias artificiales tuvieran, sí, fase de desarrollo, pero fase en que hubiera ya publicaciones que las respaldaran. Pero aún habiendo publicaciones, pues claro, nuestro algoritmo tiene respaldo de Radiology, la Biblia de la radiología, ¿vale? Valor predictivo negativo 97%. Ahí me marca como dudosas, positivas, que son callos de fractura, perfecto, pero no ve esta lesión lítica metastásica de la costilla. ¿Por qué? Porque está entrenada para ver fracturas, no para ver lesiones líticas a lo mejor en la costilla, ¿vale? Pues os dais cuenta de que cambia el chip del entorno y cambia totalmente mi rendimiento. Entonces, al final, lo que se nos abre es un marco de incertidumbre, un marco en el cual aún tenemos que seguir creciendo y viendo cómo va a ayudarnos la inteligencia artificial y sobre todo cómo vamos a controlarla, ¿no? Necesitamos calibrar nuestro algoritmo, necesitamos evaluar el grado, el rendimiento de esa inteligencia artificial. Podemos calibrarla nosotros y verla nosotros. Y, bueno, son retos muy grandes, ¿no? Tenemos que tener formación. Todos los facultativos tenemos que tener formación en inteligencia artificial para poder aterrizar en este escenario, ¿no? Y, sin duda, las cuestiones éticas y legales que hemos ido tratando. Y la medicina es un arte, lo decía el profesor Cáceres. Solo encuentras lo que buscas, buscas lo que sabes y sabes lo que estudias. Si queremos enfrentarnos a la inteligencia artificial y seguir siendo válidos, tenemos que evitar ciertas cosas. Nos estamos refugiando en la tecnología, estamos haciendo hipertecnológicos. Y las habilidades clínicas, llegar y ver a un señor tocarte con la fiebre y tal, y decir, puede tener un linfoma. ¿Lo estamos perdiendo o lo estamos manteniendo? Porque eso no lo va a hacer una inteligencia artificial, ir a palpar al paciente no lo va a hacer una inteligencia artificial. O sea, que veis que tenemos que seguir creciendo. Esto no es un ser o no ser. Esto tiene que ser un crecer juntos. Y sí que hay el riesgo de que en la relación médico-paciente empiece a haber un elemento intermedio que es la inteligencia artificial. Y el problema es que a lo mejor el médico pasa a ser como meramente la herramienta de la inteligencia artificial. Y eso es lo que no puede pasar. Tenemos que tener en cuenta que para eso, para seguir siendo válidos, tenemos que hacer las cosas. Entonces, llega un momento en que, ¿quién es la inteligencia artificial? Es el correcaminos, es Tasmania, que va a volvernos locos. Simplemente dos reflexiones finales. Yo empecé mi carrera en el año 92 y como decía Ruhauer en Blade Runner, he visto cosas que vosotros no veríais. Es decir, enemas de doble contraste, urografías intravenosas que ahora ya no se hacen. Lo que quiero decir es que nunca seré más el radiólogo que fui. Es decir, he evolucionado a una radiología diferente. Lo que espero que la inteligencia artificial me haga evolucionar a otra radiología. Vuelvo a hacer otra residencia de nuevo en los años que me queda como trabajador. Porque realmente tenemos que solventar los problemas, buscar soluciones diferentes de las que hemos tenido. La inteligencia artificial nos puede ayudar a buscar esas soluciones, ese trabajar juntos, esa medicina 4P con dos inteligencias asociadas puede ser muy productiva para los pacientes. Ese uso global de millones de datos para sacar valor en salud de lo que estamos haciendo es fundamental. Podemos pedirle 50.000 escáneres a muchas situaciones, pero a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué puedo deciros de la valía del coyote? Pues que tenemos que seguir teniendo foco en los pacientes, hambre de seguir aprendiendo, hambre de seguir creciendo como profesionales, y eso solo se consigue con esfuerzo y con resiliencia, no desde posiciones cómodas de que me lo haga toda la inteligencia. Realmente al final solo triunfaremos si adoptamos lo que decía Kobe Bryant. La mejor versión de uno mismo es la que tenemos que ofrecer a los pacientes, no refugiarnos solo en la tecnología. Y ponerlo todo, toda la carne en el asador, skin in the game, poner la piel, como dicen los sajones. ¿No? Y hay visiones, pues oye, que gracias a la inteligencia artificial vamos a poder estar más con los pacientes, discutir con ellos. Bueno, ojalá sea así el escenario futuro. Riesgos hay, pero como veis, hasta algún pionero ya se baja de la inteligencia artificial. El propio Jeffrey Hinton ya dice, ahora, esto es un peligro, va a acabar con todos nosotros. O sea, que daros cuenta de que esto hay que regular. Entonces, estamos en manos de los Technobrothers que diríamos ahora. Pues fijaros, en 2015 Elon Musk decía, los vehículos Tesla se cotizarán solos en 2 años. Jeffrey Hinton nos mató desde hace bastante tiempo.
Y lo único que estamos viendo ahora mismo, por ahora, es que los radiólogos siguen intentando aparcar en el clínico para ir a trabajar en coches normales. Bueno, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer las palabras de presentación del presidente del colegio, también del director de estos encuentros, y trasladarles, y sobre todo la amable invitación para participar en este evento. Trasladarles también desde dos instituciones en las que yo estoy ligado de forma permanente, que es la Fiscalía de Galicia y la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Saludos cordiales y decirles que en lo que a la Fiscalía se refiere está plenamente garantizada la colaboración, la coordinación y una disposición siempre permanente para interactuar con todo el ámbito de las ciencias de la salud, con la medicina, para un mejor desarrollo de la misma, sea quien sea las personas que lo dirijan. La inteligencia artificial y la responsabilidad del médico, que es la parte que me corresponde a mí de alguna manera desarrollar. Bueno, efectivamente estamos ante un tema actual, es un tema apasionante, pero es un tema inquietante. Una empresa denominada DeepMind fue creada, entre otros, por un ciudadano bastante conocido ahora que se llama Mustafa Suleyman, porque publicó en 2023 en España un libro que se llama La ola que viene. Pues digo que esta empresa fue adquirida en 2014 por Google, de manera que hoy Google DeepMind es uno de los sistemas para detectar tumores, es uno de los sistemas donde hay un diagnóstico por imagen radiológico y en dermatología. Pero ¿qué es lo que dice Suleyman? Suleyman dice que estamos ante una ola de tecnología de capacidades radicales, que se nos puede ir de las manos, que puede irse y escapar del control humano y que puede transformar el orden político y social. En definitiva, se ha dicho aquí que es inevitable la inteligencia artificial. Efectivamente, es cierto. Y es cierto porque no existe un dilema que trata de desarrollar Suleyman en el sentido, mire, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin utilizar algo que los seres humanos estamos ya desarrollando o vamos a intentar aclarar cómo se gestiona todo esto? El dilema no existe, el dilema no lo hay. Hay que actuar sobre todos los descubrimientos que produce el ser humano. Y entre otras razones porque todos los seres humanos tenemos una característica y es que somos capaces de hacer lo bueno, lo malo, lo regular y todo lo que se puede hacer se hará. De tal manera que regulaciones como la que existe en la Unión Europea, el reglamento que más bien es una ley, ¿no?, que establece determinadas condiciones de 2024, tiene sus limitaciones porque lo cumplen solo los que están sujetos a la reglamentación europea. Y dirán las empresas, oiga, ¿y cómo interactúo yo con empresas estadounidenses o chinas que no van a seguir esto? En definitiva, hay que abordar la inteligencia artificial. Otro ciudadano relevante es nada menos que un filósofo del derecho, un catedrático de filosofía política denominado Daniel Innerati. Él también en una teoría crítica de la inteligencia artificial dice estas cosas que gustan a los empresarios. Oiga, cualquier elemento, cualquier instrumento que tenga un riesgo es una oportunidad. Pues sí, efectivamente. ¿Es una oportunidad de qué? De un conocimiento mejor, de una democracia mejor y de unas instituciones mejores. Y él sugiere que esa ola tecnológica que viene, que Suleyman centra en la inteligencia artificial, en un paréntesis, también con la robótica dentro, y con la biología sintética, hay que surfearla, dice este hombre, dice Daniel Innerati. Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se surfea o cómo se hace lo que dice Mustafa Suleyman, que es contención? Contención, dice él, ¿cómo? Como anticipación normativa, lo que habíamos visto en la Unión Europea, o como una coordinación internacional. ¿Esto es posible hacerlo ahora? En mi opinión, sí. Claro que sí. Ahora, en este momento, sí se puede controlar. ¿Y eso en un espacio breve de tiempo se va a poder hacer? Yo tengo mis dudas. Suleyman entiende que no se puede contener.
que hay que innovar, hacer cosas distintas. Y lo de surfear vamos a ver cómo lo vamos desarrollando, a ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, inteligencia artificial y responsabilidad. Sí, efectivamente hay una responsabilidad que puede, en el caso que nos ocupa, afectar a la medicina. ¿Y por qué es importante que reflexionemos sobre esto? Pues es importante y es oportuno que los colegios médicos y las ciencias de la salud reflexionen sobre esto porque, según los datos de 2025, la medicina en el ámbito del desarrollo y utilidad de la inteligencia artificial es la primera de las disciplinas que se está desarrollando. Luego, a cierta distancia, está la industria tecnológica y empresarial, la educación a continuación y, en el plano científico, las matemáticas y la física. Por tanto, claro que tiene importancia reflexionar sobre esto. La medicina hoy en día, con inteligencia artificial, está utilizándose en el diagnóstico médico de precisión, en los análisis automatizados de imágenes radiológicas, el diseño de fármacos y personalización de tratamientos en función del perfil genético del paciente. Algoritmos de aprendizaje profundo que permiten detectar nada menos que un Alzheimer o un cáncer y optimizar terapias en tiempo real. Y yo añado que en breve también caminamos hacia una autonomía que se ha vislumbrado aquí, de manera que la máquina o la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer cirugías, vamos a ver con qué control. Bueno, pues efectivamente es importante reflexionar sobre esto y ver cuál es la responsabilidad de todos los que están en las ciencias de la salud. Bueno, para eso quiero contarles algo. En 1897, cuando se inauguró una facultad de Derecho en Boston, un ciudadano, un señor llamado Holmes, que era además un magistrado de la Corte Suprema de Massachusetts, dio uno de los icónicos discursos que recuerdan los americanos, la senda del derecho. Y ahí dijo, mire usted, las profecías acerca de lo que los tribunales harán realmente es lo que yo entiendo por derecho. Y añadía, y nada más pretencioso que eso. Claro, si a eso unimos que la incertidumbre parece ser algo propio de los que nos dedicamos al mundo jurídico, de que la certeza y la previsibilidad no están del todo claras, no hay una seguridad jurídica absoluta de lo que va a hacer un determinado tribunal, aunque haya anteriormente una jurisprudencia del Supremo. Y a eso añadimos un factor temporal siempre complejo. La verdad es que yo no sé si voy a poder ayudarles mucho, pero continuemos para ver qué podemos sacar de esto. Si nosotros nos preguntásemos qué es en realidad la responsabilidad, seguramente todos estaríamos de acuerdo en que hay. Bueno, pues en el ámbito de la actividad privada puede haber una responsabilidad que se solventa en los tribunales que corresponden al ámbito civil. Bien, ahí quiero añadirles simplemente para los que lo desconozcan que la Ley 1, la Ley Orgánica 1 de 2025 regula de eficiencia procesal determinadas cosas y entre ellas regula lo que llamamos medios adecuados de solución de controversias, es decir, que hoy en un procedimiento civil de demanda, en un caso de responsabilidad médica, no se puede acudir directamente al juzgado. Antes hay que intentar una negociación dentro del amplio espectro que proceda, ¿no? De manera que además hay que acreditarla, porque es un requisito de procedibilidad, de forma que si no se acredita, aunque se haya frustrado, el juzgado no continúa adelante. Bueno, pues con esas consideraciones sabemos lo que puede pasar o lo que pasa actualmente en el ámbito privado. En el ámbito público hay una responsabilidad patrimonial cuando se utilizan los hospitales públicos y eso se solventa en el ámbito contencioso administrativo. Y luego, finalmente, hay una responsabilidad penal que es pequeña, es una responsabilidad excepcional y que se solventa en los tribunales de lo penal. Quiero decirles que quizá convendría desdramatizar un poco lo que es la responsabilidad médica en el sentido siguiente. Los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2025 acreditan que de los numerosos supuestos que ocurren en España, solo el 1% de las denuncias penales generan una sentencia condenatoria.
efectivamente, para la persona que lo sufre o que incluso ha sido absuelto, pero se ha desarrollado un proceso mediático, es importante. Pero centrémonos realmente en lo que hay. Y esto es así porque el ámbito penal funciona en una serie de principios, como el de intervención mínima, que traducido al lenguaje vulgar quiere decir, oiga, si usted puede solucionar las cosas de otra manera, legislador, juez o ciudadanos, por favor háganlo en otro orden jurisdiccional y no vengan a realizarlo aquí. Quería decirles también que el derecho no es solamente, desde mi punto de vista, lo que hacen los tribunales del ámbito jurisdiccional que sea. Yo tuve la oportunidad de conocer hace años en la Universidad de Santiago a un profesor de epistemología jurídica, catedrático. Es decir, ¿eso qué es? Bueno, pues los rastreadores de la verdad, métodos, formas o modos de hacer. Y decía el profesor Lois Estevez, vamos a ver, de todos los contratos que se celebran en España, bastantes más de los que llegan y resuelven los tribunales, bastantes más, se producen al margen del ámbito formalista. De manera que efectivamente estamos en lo que pudiéramos llamar, desde un punto de vista sociológico jurídico, un realismo jurídico. Esto lo introdujo otro ciudadano llamado Enrich, que era un ucraniano que luego se nacionalizó vienés y falleció a principios de siglo, que lo que viene a decir es esto, lo que decía el profesor Lois, es decir, mire, el derecho no está tanto en las normas jurídicas o en lo que interpretan los tribunales, que lo está. Está en lo que hacen los seres humanos y en lo que crean unas normas espontáneas que funcionan en la vida social y que no obedecen a esos formalismos, pero son contratos en general que funcionan porque las partes los acatan voluntariamente y porque su impugnación es muy complicada en el sentido de que lo aceptan. De manera que entonces tenemos un ámbito jurídico, a mi juicio, donde hay una parte que se desarrolla mutatis mutandis, lo que es la actividad médica fuera de lo que nosotros estamos entendiendo por una responsabilidad estricta jurídica. Y hay otra parte, que es la que hemos avanzado anteriormente, que se solventa en diversos tribunales. Quiero decir también que desde siempre a mí me ha parecido que una parte importante de los asuntos que llegan a los juzgados, tal vez, no puedo decirlo, pudieran solucionarse dentro del mecanismo de la gestión, dentro de la gestión hospitalaria, pública o privada del propio médico. Mire usted, ha pasado esto y lo siento mucho. Y se lo voy a explicar. Si el sujeto no sabe lo que ha pasado, es muy probable que tenga la intención de acudir a los órganos judiciales. Bien, pues entonces, con esas consideraciones, estamos en disposición de acceder a algunas de las preguntas que nos habíamos formulado. Y una de las preguntas que se formulan aquí es el siguiente. Oiga, ¿la inteligencia artificial es una amiga o enemiga? Bueno, yo la reformularía, la inteligencia del médico. La inteligencia artificial la reformularía yo en el sentido, ¿es una amiga o enemiga de la humanidad? Es una amiga o enemiga no del médico, sino de las ciencias de la salud y de la medicina en general. Bueno, pues yo diría o adelanto que a mi juicio, en el momento actual, es una amiga, es una amiga que es absolutamente necesaria, aunque efectivamente utiliza una tecnología radical. Y en el futuro vamos a adelantarlo con los ejemplos luego que voy a poner. Otra de las preguntas que podemos responder es, siquiera sea parcialmente, vamos a ver, siendo esto un instrumento sofisticado, es algo más que esto. Es decir, ¿cómo es posible que el médico pueda responder de algo que algunos consideran como una caja negra, porque no entiendo ni sé cuáles son los parámetros que se han utilizado, como decía el que me ha precedido, el doctor García, en el uso de la palabra, pues para integrar determinadas inteligencias artificiales y algoritmos. Bueno, en esto quiero decirles y ponerles un ejemplo. En Estados Unidos y en otros sitios existen programas, por ejemplo, para predecir si un determinado sujeto va a delinquir o no. En Estados Unidos, con las letras en inglés, en España diríamos Compass. Es un programa que
con las letras iniciales se llama compás. ¿Y qué utiliza este sistema para ver si un sujeto podemos predecir si va a volver o delinquir o no? Pues 142 parámetros, 162 parámetros. El lugar donde pertenece, si tiene antecedentes penales, la raza, los amigos que tiene, los estudios, así hasta 142. No tengo claro que esa caja negra, que efectivamente es lo que no sabemos de cómo se ha programado eso, pueda ayudarnos en el caso de que efectivamente lo sepamos. No lo tengo claro. De manera que yo diría que siempre hay que tener una cierta predisposición en el sentido de no confiar absolutamente en cualquier cosa que nos diga la inteligencia artificial. En mi discurso de ingreso en la Real Academia yo había propuesto, y sigo proponiendo, una serie de principios para un derecho penal con dignidad digital, diríamos aquí, para un ejercicio de la medicina con dignidad digital. El primero de todos ellos es que debe haber un principio de transparencia algorítmica garantista. Ninguna decisión que afecte a derechos fundamentales, ninguna decisión que afecte, en este caso, a los mecanismos de utilización de la inteligencia artificial, que ya se adelantaba, tiene que ser un funcionamiento opaco. Tenemos que saber un poco cómo funciona eso. Pero el segundo principio, al que también se había hecho alusión, es un principio de formación tecnológica para los operadores jurídicos. Claro, es necesario que lo entendamos. Pero aquí, querido rector, y aquí, querido profesor Seoane, tenemos un problema grave. Vamos a ver. Cuando yo estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho de Santiago, uno de mis compañeros estudiaba Física. Estaba estudiando todo el día y las notas eran espectaculares. 1,5, 0,75. Es decir, oye, pero ¿eso qué pasa? Dice, no, si es que la nota más alta es un 3,8 o una cosa así. Bueno, en aquel momento estaban empezando con estos rollos del Fortran 1, Fortran 2, Fortran 3 y todas estas historias, ¿no? Claro, para los que estamos en el mundo jurídico, a pesar de que yo, como era propio en Ferrol en los años que yo era un chaval, porque se consideraba que si no estudiabas ciencias eras algo extraño y raro, en una ciudad, vamos a llamarle científica, pues sí es de ciencias, ¿no? Pero para mí me resulta complicado de entender. Sí, conozco el principio de incertidumbre de Schrödinger, Heisenberg, la teoría de las cuerdas no hay quien las entienda, estas cosas, ¿no? Pero dices, pero vamos a ver, alguien que se dedica al mundo jurídico, ¿cómo es posible entender que la inteligencia artificial procede de un apago y enciendo la luz? De un sistema binario de base 1, un 0, 1, 0... A ver, explíqueme bien eso que no lo entiendo. Entonces, nosotros necesitamos entender algo de eso, pero fácil no es, ¿eh? Fácil no es, porque para saber y tomar la decisión luego, en las que hacía alusión el doctor, necesitamos saber cosas, ¿no? Pero ocurre lo mismo desde el otro extremo, es decir, bueno, muy bien, y desde el campo de la informática, ¿cómo entiendo yo esto de proteger los derechos constitucionales? Y dice, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. No, no es ningún derecho fundamental. No está en el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución. Es un derecho, del que se habla luego y demás. Por tanto, no es fácil que nos acomodemos entre eso. Pero todavía es peor, profesor Seoane, cuando intervenimos aquí con temas filosóficos y cuando nos metemos en el ámbito relativo a lo que es la medicina. Oiga, a mí me pueden explicar cómo es una operación o a un juez, pero necesito más que eso, ¿eh? Necesito más que eso, necesito verla, necesito entenderla, necesito ver todos estos ejemplos que voy a poner a continuación que yo no acabo de entender bien. Bueno, entonces, propuestas que yo hacía en el ámbito y que pueden aplicarse a la medicina. Pero hay más, hay un principio de ética, en el sentido de que ya los códigos deontológicos del siglo XX, pues a lo mejor no son posibles de aplicar ahora. Se requiere una nueva ética profesional que esté adaptada a esa tentación de delegar en la máquina que cada vez va a ser mayor. Y hay más principios, un principio de control y validación de esos sistemas de inteligencia artificial, y hay un principio que en el ámbito jurídico yo decía
en el sentido de que debe haber siempre el principio de derecho a un juicio justo, garantizar que la última palabra la tiene siempre un juez, ¿no? En este caso, habría que decir también que en último momento, por ahora, se da la última palabra, aunque sea un supervisor muy cualificado, la tiene el médico, y no fiarse de lo que nos dice la inteligencia artificial. Es cierto que la inteligencia artificial tiene muchos fallos, pero progresivamente se irá entrenando y dejará de tenerlos, ¿eh? Claro que sí. Ocurre que nada menos que en el Tribunal Constitucional se han aportado por abogados sentencias que no existían. Y dice, no, pero si es que me las dijo la inteligencia artificial. Bueno, vale, me dijo la inteligencia artificial, el responsable eres tú, porque tienes que controlarme eso que estás obteniendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad del médico con todo esto que estamos diciendo. ¿Cómo podemos centrarla? Bien, vamos a ver, con carácter muy general, luego pondré algunos ejemplos. En principio, en el sistema en que nos encontramos, el médico es el responsable, vamos a poner, de la operación, de la cirugía o de lo que esté realizando, ¿no? Entonces, una segunda posibilidad es cuando eso lo realice como una especie de supervisor, aunque sea un supervisor cualificado. Si ese mecanismo no funciona de forma autónoma absoluta y requiere una supervisión que hemos dicho que tiene que ser controlada y no puede uno fiarse en absoluto del médico, claro que puede responder el médico, bien porque no reacciona a tiempo, porque no utiliza correctamente el sistema o por cualquier otra razón. Pero estamos evolucionando hacia un sistema autónomo. Ahora pondré algunos ejemplos que no son todavía aplicables al 100%. Claro, un sistema autónomo, las cosas cambian, ¿no? Si conseguimos una máquina con inteligencia artificial que sea capaz de hacer el 100% y el médico sea simplemente un observador, pues un parto, por ejemplo, que yo, en mi opinión, creo que se hará dentro de poco. Es decir, otra cosa es que el médico esté allí, lo interrumpa, o intervenga para hacerlo, ¿no? Si tuviera una autonomía absoluta, entonces aquí ya intervienen otra serie de factores, otra serie de actores que pueden ser responsables. Claro que sí, puede ser el fabricante, puede ser el que ha introducido el software, puede que tenga un defecto de fabricación, puede que no reaccione de la forma correcta, puede que no tenga la actualización que corresponde a esa máquina que tiene que hacer, o puede que ante una situación de peligro reaccione de forma indebida porque le han introducido un patrón erróneo, por ejemplo. Esto se da en el ámbito de la conducción de vehículos de motor, ¿no? En el sentido de que, mire, yo no puedo ponerle a un vehículo un sistema tal, aunque a mí me cueste más porque me lo compro en la Mercedes o en el Audi, de tal manera que si va a haber un accidente que me salve yo. Y bueno, me salve usted, veremos, porque si hay 20 niños ahí o hay tal, vamos a ver. Entonces, puede ocurrir también que haya un defecto de programación ahí, que se le haya introducido, bueno, pues unas disposiciones erróneas que debe de tomar, ¿no? Es decir, es que la máquina que estamos utilizando vale muchos millones de euros. Y en caso de este supuesto, ¿qué hace? ¿Salva la vida? ¿Esa inteligencia artificial nos alerta que hay que salvar la vida del paciente? ¿O mejor no? ¿O sí? ¿O cómo? Bueno, pues entonces en todos estos supuestos van empezando a haber cosas. La empresa que opera relativa al mantenimiento. Bueno, pues en esos casos efectivamente puede haber responsabilidad penal. Vamos a ver algunos ejemplos de cosas raras, que es lo que decía yo, que a nosotros, los que no estamos en el mundo de la medicina y no vemos exactamente lo que está sucediendo allí, nos es difícil de saber y de interactuar ahí con la responsabilidad. Una cirugía asistida por robots es el caso del sistema Da Vinci. Bueno, parece que aquí hemos de estar todos de acuerdo en que la IA no ejecuta decisiones propias, de manera que lo que está haciendo el médico es dirige, controla el gesto de la máquina, en fin, no sustituye a la persona que la está utilizando. Es un instrumento, ¿no? Entonces, en este caso estamos un poco como en la situación actual, es decir, oiga, pues si ahí pasa algo, pues será o no será responsable el médico en cuestión.
Otro ejemplo es el de diagnosis por imagen, radiología y dermatología del que antes hablaba. Esto, el sistema Google DeepMind, entre otros que he puesto ahí, detecta tumores, fracturas o lesiones cutáneas. De manera que es aplicable tanto en el mundo de la radiología como en el mundo de la dermatología, ¿no? Y dice, oiga, ¿qué es lo que hace aquí el médico? Interpretar resultados. Y decide si los valida, si los descarta, si los complementa. ¿Qué riesgo jurídico hay ahí? ¿Puede ser responsable? Sí puede ser responsable, en mi opinión, en el sentido de que uno no puede ni debe fiarse de la inteligencia artificial. No sé si dentro de unos años será absolutamente fiable al 100%. Ahora mismo no. De manera que, en mi entender, debería completarlo con otras cosas o mecanismos que le son propios. Medicina personalizada y predicción de riesgos. Bueno, hay una serie de plataformas y algoritmos que recomiendan tratamientos basados en el perfil genético del paciente. ¿Qué hace ahí la IA? Compara mutaciones genéticas, ve el historial y sugiere tratamientos para terapias. ¿Qué es lo que debe hacer el médico? Evaluar la recomendación en función del contexto clínico, todas esas opciones terapéuticas. Aquí, a mi juicio, sigue siendo un supervisor. ¿Puede ser responsable? Sí, puede ser responsable porque eso es una supervisión. Insisto, no debe uno fiarse ni confiar absolutamente en lo que me dice una máquina, eso es lo cierto. Monitorización y atención remota. Bueno, pues aquí los ejemplos yo sí que en este caso ya no me fiaría nada. Entre otras razones porque yo tengo un Apple Watch que utilizo para hacer deporte y el margen de error es, yo diría que el 50%, ¿no? Me dice que he hecho 100 metros en un tiempo y no es cierto, ¿no? De manera que, pero bueno, en cualquier caso tiene un nivel de autonomía variable porque se utiliza en emergencias. Algunos sistemas, antes de que el médico intervenga, ya alerta sobre los servicios de emergencia. Yo no me fiaría mucho sobre estas cuestiones que sí, efectivamente pueden tener, y creo que es algo que aceptamos todos, ¿no? Diagnóstico digital en urgencias y triaje automatizado. Bueno, hay plataformas de salud digital, consultas médicas virtuales como las que pongo ahí, que la inteligencia artificial analiza síntomas que describe el paciente y prioriza urgencias. El médico recibe un informe inicial, pero debe confirmar, rectificar la clasificación. Seguimos como un supervisor cualificado y, por tanto, responsable. Psiquiatría y salud mental. Bueno, pues hay chatbots de estos terapéuticos que ofrecen acompañamiento emocional, terapia cognitivo-conductual automatizada, se analiza el lenguaje, el tono, las emociones y la IA ofrece respuestas. Si esto lo supervisa un médico, bendito sea Dios, porque estamos en lo que antes decíamos, complementa el tratamiento y demás. Si esto funciona de forma independiente, pues lamento decir que será responsabilidad, si pasa algo, de los programadores y de todos los que hayan intervenido en la creación de ese chatbot. Asistencia en decisiones clínicas y soporte al diagnóstico global. Bueno, pues aquí hay también aplicaciones que detectan deterioros, por ejemplo, clínico en la UCI. Analiza las constantes vitales, el riesgo inminente de sepsis o fallo multiorgánico, evalúa, alerta y decide. Este es un caso complicado, que veo yo, ¿no? Porque, claro, todo lo que funciona de forma urgente y rápida genera una decisión en la que si se acierta muy bien y si no se acierta muy mal. Entonces, claro, esto es como el que detecta que viene un misil que ha tirado en un determinado país y que va a impactar en el otro. Y hay unos segundos para decidir. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí ocurre que si el médico ignora la alerta y hace otras comprobaciones y luego resulta un desenlace letal, probablemente tenga un tipo de responsabilidad que tienen que fijar los tribunales y juzgados. Pero si la ignora y no pasa nada, efectivamente no ocurrió nada. De manera que aquí es un término entre la prudencia y la confianza de la máquina.
la cirugía autónoma y experimental. Aquí vamos avanzando ya hacia cierta autonomía que parece que ya existe, aunque sea en el ámbito puramente experimental. Es decir, ya hay sistemas como ese que pongo ahí, que ejecuta suturas de tejidos blandos sin intervención humana directa, guiada por una visión computarizada. El médico programa y supervisa, pero no dirige el gesto quirúrgico. Es decir, que tiene un nivel de autonomía alto, pero el médico ahí actúa como un cierto observador, no tiene todavía un marco legal claro, eso que pongo ahí, y es un preludio del debate de qué pasa cuando tenga una autonomía absoluta. Patología digital y diagnóstico histológico automatizado. También aquí entiendo que el médico actúa como un supervisor. La inteligencia artificial identifica patrones malignos o benignos a nivel microscópico. El médico valida el informe, lo integra y tiene que hacer un juicio clínico final. Por tanto, el rol del patólogo pasa de observador a supervisor, pero sigue siendo un supervisor, por tanto, responsable de lo que ahí se haga. Este es un caso curioso de sistema de gestión hospitalaria y priorización de recursos. Vamos a ver. Un ciudadano entra mal, con problemas graves, inconsciente y demás, y la inteligencia artificial dice, mire usted, voy a verificar si es acreedor de ingresar en la UCI o si para las patologías que tiene, por la edad, porque ha tenido una enfermedad anterior, por otras circunstancias ya no procede. O porque no hay camas, o porque hay pocas camas, o porque tengo asignación de quirófanos programados. Bueno, esto afecta directamente al modelo de la organización, a los modelos, a las decisiones organizativas. Aquí lo que hay, a mi juicio, es un impacto ético muy alto, no alto, muy alto, porque eso afecta a decisiones de priorización de derecho de pacientes. Es el dilema entre la eficiencia y la equidad. Esto lo hemos visto en el COVID. Oiga, es que entra fulano, pues no hay camas. ¿Cómo no hay camas? Si hay dos. O no hay sitio en donde sea, en el aparato correspondiente. No, pero mire usted, esto está reservado para gente más joven. Ya tiene 75 años, lo lamento, pero no lo veo. De estos casos ha habido en la época del COVID. Que yo sepa, no ha generado, que yo sepa, una responsabilidad directa, que yo recuerde del hospital, del médico, de quien fuera. Pero éticamente, la verdad es que es un problema que debía haberse solucionado o debe solucionarse en el ámbito puramente organizativo. Bueno, la conclusión así en principio es que la inteligencia artificial tiene un espectro de autonomía que está en desarrollo y que de momento lo que hay es una supervisión en la mayoría de los casos, ¿no? Dice, oiga, ¿y hay hoy en día alguna autonomía total de la inteligencia artificial? Autonomía total, entiendo yo, por lo que sé, que no la hay en absoluto, ¿no? Pero sí hay algunos supuestos que se acercan a esto que estábamos hablando. El que habíamos dicho antes, ¿no? El STAR. Bueno, sutura tejidos blandos con precisión superior a la humana. Controla la presión, la distancia, la dirección sin intervención directa del ciudadano. De momento sigue siendo un supervisor, pero hay siempre esa responsabilidad o esa posibilidad de que deje de serlo, ¿no? Sistema de diagnóstico automatizado en radiología o patología digital, modo autónomo. Bueno, pues ahí he referido diversas aplicaciones que detectan, por ejemplo, una retinopatía diabética. Bien. Entonces, la inteligencia artificial analiza imágenes de retina, emite un diagnóstico positivo o negativo sin intervención del médico. ¿Qué hace el médico? Revisa el informe, si el sistema lo indica o si el resultado es dudoso. El grado de autonomía es alto, pero seguimos en una supervisión. No acaba de darse, bueno, gracias a Dios, de momento el paso hacia una autonomía absoluta, ¿no?
una robótica autónoma en farmacia hospitalaria o preparación de medicación. Bien, pues aquí en esos sistemas que hago referencia ahí preparan tratamientos oncológicos intravenosos o mezclas farmacéuticas sin intervención humana directa. Entonces, aquí es una ejecución terapéutica que está completamente automatizada. Bueno, lo ideal, no sé cómo evolucionará esto, es que haya también una especie de supervisión. Por último, telemedicina y cuidados remotos de la IA ejecutiva. Bueno, pues marcapasos inteligentes, bombas de insulina, implantes, neuromoduladores. Aquí es una decisión automática. Pues sí, una bomba de insulina actúa de forma automática. Yo creo que aquí todos admitimos, y luego con todas estas cosas que no hemos hablado, bueno, pues que el paciente dé su consentimiento, que el consentimiento sea informado. En este caso, yo creo que todos entendemos de que es un riesgo que afronta el propio paciente. Bueno, estos son solo unos ejemplos de las cosas que se están produciendo ahora, hasta que lleguemos al sistema de autonomía total, que insisto, yo creo que se va a producir más pronto de lo que pensamos. Yo quiero terminar y dar curso entonces a las preguntas que quieran hacer, volviendo al principio. Decía y dice Suleimán que hay en los seres humanos y sobre todo con la inteligencia artificial una especie de aversión al pesimismo. Es decir, cuando se creó el ferrocarril, bueno, pues cuando empezó a funcionar atropellaba caballos y había problemas de esa índole. Bueno, pero entonces eso no quiere decir que esto vaya a desarrollarse. Eso se soluciona, igual que los vehículos de motor, las muertes que producen. Entonces, hay actualmente con la inteligencia artificial algo parecido. No, mire, esto ya se solucionará, como se han solucionado todas las cosas hasta el momento, ¿no? De manera que esto lo detecta este ciudadano que es un empresario, aparte de un experto en inteligencia artificial. Y como se decía, el premio Nobel de 2024 en física, Geoffrey Hinton, dice más cosas. Dice, oiga, en pocos años vamos a tener una inteligencia artificial que es más inteligente que nosotros. Y los expertos de la universidad en robótica, cuando te encuentras con alguno, te ponen los pelos de punta, porque te dicen, claro que sí, claro que efectivamente. Y no solamente eso, sino que existe la posibilidad real de que esa inteligencia artificial sea capaz de mejorarse a sí misma sin intervención humana. Con lo cual, efectivamente, estamos creando algo que es más inteligente que los propios humanos. De manera que ese es un reto de futuro que yo no veo claro. Pero estamos en lo que estamos, en el ámbito de la medicina, ¿no? Y en el ámbito de la medicina concluyo con que sigue avanzando, sigue habiendo, pues, como publican los medios últimamente, un código rojo que ha introducido aquí una inteligencia artificial gallega que ayuda a diagnosticar y tratar enfermedades. O que el propio Google da un paso más con la ventaja cuántica práctica, o sea, ordenadores cuánticos, y dice, mire, el ordenador cuántico va a solucionar en 2 horas lo que un ordenador le llevaría 3 años, ¿no? Yo asistí dentro de las muchas cosas y reuniones que hay relativas a la inteligencia artificial y decía un experto, claro, y muchas veces es capaz de solucionar un ordenador cuántico algo que no sabremos, o sea, que tardaríamos 1000 años. Y decía, pero para saber si ha acertado, tendríamos que esperar 1000 años y ver qué dicen los ordenadores normales. Aquí lo que dice, no, el ordenador cuántico lo soluciona en 1 hora y lo verifica otro ordenador cuántico. Pues muy bien, pero vamos a esperar esos 3 años a ver qué dicen los ordenadores habituales, ¿no? Bueno, en definitiva, que estamos, como decían estos gurús de la inteligencia artificial, ante un camino que nunca ha existido en la humanidad. Puede que mis palabras se entiendan como pesimistas. Es un camino que puede superar al propio ser humano. Es un camino que se puede controlar ahora mismo. Y es un camino que yo no sé si se va a poder controlar dentro de unos años. Porque además Suleimán habla de otras cosas en el ámbito de la ética biológica, de la biología sintética, es decir,
podemos construir casi ya genomas de sujetos más inteligentes, de sujetos que no tengan enfermedades, de gente que vaya a vivir más. ¿Cómo vamos a compatibilizar todo eso con nosotros? Y reunido con todas estas cosas que decimos. Así que, en definitiva, ahora mismo podemos controlar eso. Ojalá que en el futuro también seamos capaces de controlarlo. Y eso es el reto que nos ocupa, porque somos seres humanos, para bien y para mal. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos ponentes por la tremenda calidad de ambas ponencias. Creo que hablo en nombre de toda la comisión y también del colegio al decir que estamos impresionados por la calidad de ambas y que ha salido a pedir de boca el acto. Yo, con lo que se ha dicho aquí, me quedo tranquilo por unos 4 o 5 años, pero creo que nos podemos convocar a todos los que estamos aquí en 5 años y vemos por dónde va la cosa. Me ha preocupado mucho el tema del sobrediagnóstico, que creo que es uno de los principales caballos de batalla de la medicina de hoy día y ya de hace unos años, las cotas a las que puede llegar mediante estos sistemas fallidos. Y me ha gustado mucho la versión humanista de que al final lo que hace falta es acercarse y palpar y tocar. También me tranquiliza el llamado del fiscal a desdramatizar un poco el tema de la responsabilidad, porque creo que muchos médicos viven hoy atenazados por una falsa amenaza legal que no es tal. Y bueno, me quedo también con que lo que tenemos que hacer al final es una labor de supervisión o de responsabilidad invigilando. Yo creo que todos hemos vivido ese momento de que un médico novel o una uno dice es que satura el 40%, corre, ven, y está el hombre allí tan tranquilo, ¿no? Dice, bueno, lo que falla aquí es el pulsiosímetro, tienes que tener un poco de cabeza, ¿no? Con lo cual, reitero el agradecimiento y yo creo que podemos abrir un turno de preguntas, por si hay entre la audiencia o online. Un par de preguntas. Una que viene a consecuencia de un artículo reciente de New England, donde ya se está formando una inteligencia artificial y el resultado que están empezando a ver, y que tenía relación con lo que muy bien nos contó Roberto, es que estas nuevas generaciones que ya van educadas en la inteligencia artificial pierden o están perdiendo a pasos agigantados ese sentido crítico de poner en cuestión lo que dice la inteligencia artificial. Y si, como vemos aquí y ahora, pues sigue siendo una herramienta que tiene que supervisar el médico, pero el médico parte del principio de que allí está la verdad, de que aquello es mejor que lo que él piensa, porque ha analizado millones de datos y no sé qué, pues estamos ante un riesgo importante, ¿no?, que señala ya mucha gente. Y la otra tiene que ver con mi condición de consejero de una mutualidad, de AMA, que experta en los temas de responsabilidad civil, ¿no? Bueno, nosotros interpretamos eso, que de momento es una herramienta y que por lo tanto es la responsabilidad del médico el cómo la utilice y lo que haga. Y tengo dos preguntas. La información que tenemos es que hay ya miles de inteligencias artificiales creadas pues por aficionados, gente que le gusta y que sabe de esto, en los hospitales en España. Los servicios tienden a ir creando ellos pues algún sistema pues para mejorar lo que sea, consulta, diagnóstico, que están fuera de control, ¿no? Y la segunda que planteaba yo creo que también muy atinadamente Roberto es, ¿debería ser
o recomendable que cuando en cualquier momento del proceso asistencial uno recurre a la inteligencia artificial, debería pedir consentimiento, hacérselo saber al paciente y hacerlo constar en la historia clínica? Esa era la pregunta. Bueno, lo que me puede hacer relación a mi ámbito de conocimiento, estoy gafado con el micrófono, ¿eh? O sea, hay gente que no suelta el micrófono ni para atrás y a mí no se escucha. Quiero decir, normalmente, nada, lo que quiero decir es, tienes totalmente razón, es decir, el problema es que vamos camino de un déficit de atención. Si te fijas, lo que hace la gente joven es, le da para arriba las pantallas, pum, 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 lee rápido y falta el análisis certero. Y está cambiando el modo de pensar. Se está perdiendo capacidades de cálculo de una serie de cuestiones que antes hacíamos y que parecen banales, pero no lo son en lo que es ser un ser humano, ¿no? Y entonces tenemos el riesgo de lo que decíamos, oye, nos fiamos todo de la tecnología y entonces perdemos capacidades. Y si perdemos capacidades, no vamos a poder en ningún momento ser, no digo competencia, colaboración con la inteligencia, no podemos ser, ¿cómo vamos a supervisar a alguien que hemos perdido las capacidades para supervisar? Y eso está pasando, ¿no? O sea, yo llevo la edad de Cristo en la medicina, de 33 años llevo ejerciendo la radiología y la verdad sí que he visto una evolución, ya de nosotros, pero he visto una evolución también de los clínicos. Y debo decir que no muchas veces no va mejor, ¿eh? O sea, debo deciros que yo cuando estaba en cuarto de medicina iba a urgencias y ahí me enseñaron muchísima medicina que ahora no veo, que llega un R1 y hace patochadas de un calibre superior y dice, no, es que hay que pedirle placa a todos y hay que hacerlo a todos y todos a todo. O sea, que se ha perdido el juicio crítico y eso está pasando. Eso no me lo invento ni es el cuento de la abuelita. Eso está pasando y antiguamente llegabas ahí y había gente que te enseñaba mucho más. Creo que nos estamos refiriendo. Bueno, había una anécdota en el hospital Xeral de Galicia Viejo, que era un celador que llevaba las placas que iban en un sobre con un papel con el informe y cuando había una fractura se lo colocaba en el negatoscopio los traumas y ya cogía al paciente y los cayolaban. Y una vez llevó las placas, las dejó allí y sale el tío al hall y ves marchar al señor por la puerta y dice, pero ¿usted dónde va? No, me dieron el alta. Pero un momentito aquí, va a la sala de médicos y dice, oiga, pero no dijiste nada. Pero es que tiene una fractura tal. Ah, bueno, pase otra vez. Pues la inteligencia artificial puede hacer que caigamos en ese celadorismo, de ser casi celadores y en vez de profesionales. Y repito, uno puede equivocarse. Estoy seguro que la inteligencia artificial de fracturas es mejor que yo. Eso no tiene nada de malo. Pero repito, la inteligencia artificial se puede equivocar, pero si tú no le tocas el dedo, como facultativo te estás equivocando garrafalmente, garrafalmente. Y ahí sí que tienes una responsabilidad. Pero usted le tocó el dedo al paciente. No, yo como salió que era negativo, ya lo mandé para su casa. Eso es donde no podemos caer a ese escenario y analítica de todo, placa de todo, para qué tal, y el cóctel me lo hace, claro. Y ahora estamos viendo que en la urgencia hay residentes de medicina interna haciendo la historia con chatbots. Y digo yo, ¿pero cómo es esto? No entiendo. Las órdenes médicas. O sea, aterricemos un poco, por favor. El compromiso profesional es otro, creo yo. No sé si este funciona. Bueno, en la información al paciente yo entiendo que sí. Sobre todo estamos además en campos como es la inteligencia artificial y muchos casos distintos, ¿no? Muchos diferentes. Pero bueno, poner una bomba de insulina, bueno, en fin, tengo un compañero que la tiene y acepta personalmente pues los riesgos de eso, ¿no? Pero sí, yo, en mi opinión, lo que sea de utilizar inteligencia artificial debería informarse con la mayor precisión al paciente, ¿no? Y la otra pregunta era lo de... Sí, yo entiendo que sí, pero bueno, son cosas que exceden un poco. Yo creo que en el ámbito jurídico, cuanta más claridad haya sobre lo que ha sucedido, mejor, ¿no? Yo ya he visto historias clínicas que ponen negativo para IA. Y luego quería añadir en el debate general que a veces nos complicamos un poco la vida. Es decir, yo no he hablado de esta película que se llama Justicia Artificial, que está disponible en Prime Video,
y que comienza cuando una jueza, por cierto, se filmó en el TSJ de aquí, una parte, y comienza porque una jueza está viendo delante a un ciudadano que está en prisión y está viendo a ver si le concede la libertad condicional. Y la máquina le está diciendo que tiene un 82% de probabilidades de delinquir. Claro que puede hacer lo que quiera. Y de hecho lo hace, con la responsabilidad que sea. Pero no hay que hacer caso de lo que diga. Y le concede la libertad, ¿no? Entonces, bueno, es tan sencillo y tan complicado como eso. A veces es verdad que es todo tan rápido, con el supuesto que decíamos, no, es que me da un peligro ahora mismo de una sepsis o de un fallo multiorgánico. Madre mía, pues ahí sí que nos estamos jugando todo, ¿no? Porque ahí la decisión que tomemos sí que puede ser importante. Pero bueno, yo creo que en general nos complicamos un poco más la vida. Es una supervisión con todas las características, en la que ahora me está ayudando la inteligencia artificial y antes me ayudaban otras cosas, ¿no? De todos modos, las agencias reguladoras, ponías, Fernando, el ejemplo de un marcapasos o una bomba de insulina, eso es un clase 3 de regulación, es decir, clase de súper estricta regulación, un marcapasos. Eso sí que no es una broma. A lo mejor un software de un escáner es un clase 2, que simplemente con que demuestre un rendimiento similar a otros software ya que el mercado le van a dar el ok. Pero curiosamente, que parece una cosa, es un marcapasos, eso, pues justamente eso tiene una regulación tremenda y un control tremendo, mucho mayor que otras cosas que estamos usando para el diagnóstico. Claro, efectivamente, y también lo tiene un avión en el despegue, el aterrizaje y todos los mecanismos que tiene. Pero bueno, eso no, bueno, pues dentro del ámbito normal, claro. Hola, buenas tardes. Yo agradeceros a la charla y sobre todo a la comisión en la organización de la sesión de hoy. Y yo personalmente no tengo dudas de que la inteligencia artificial nos va a ayudar en todas las cuestiones técnicas, en radiología, anatomía patológica, un montón de cuestiones, en la preparación de quimioterapia que comentaba antes, ¿no? Pero yo no sé si alguno ya ha probado utilizarla para trabajo creativo. Y me gusta escribir y yo he puesto al ChatGPT a hacerme poemas, capítulos de libros. Lo hace mejor que yo no soy muy buena, ¿eh? Pero en eso está mejorando. Y hay aspectos, como ejemplo, aspectos éticos. Yo hace poquito al ChatGPT, sin nada muy sofisticado, le pedí que me hiciera un análisis deliberativo de acceso a fármacos por conflictos que tenemos bioéticos, de autonomía del paciente, neuroeficiencia, bioeficiencia, justicia social, y lo hizo bastante mejor que muchos de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se nos abre hacia el futuro realmente es si, y lo comentaba antes el segundo ponente, si es la pérdida de inteligencia humana, no lo sé. Pero a mí sobre todo me preocupa el tema de, porque no hemos hablado nada de esto, de quién está detrás, porque no son, ChatGPT ahora mismo lo tenemos GRIP y otras, pero probablemente en el futuro, ya lo hay ahora, si queremos aspectos un poquito más sofisticados hay que pagar. Entonces el tema es el acceso a esa inteligencia, pues va a depender mucho de la capacidad económica que tengamos y sobre todo ser conscientes de los sesgos que puede haber detrás de esa caja negra, ¿no? Quién ha diseñado los algoritmos, ¿no? Entonces, no sé si podéis hablar un poquito más de esto. Vamos a ver, efectivamente, eso es uno de los problemas que existen. Es decir, en el caso que hemos puesto de la jueza que tiene que decidir y esta máquina le está diciendo una serie de parámetros, ¿quién está valorando eso? ¿La inteligencia artificial? Sí, pero el que le ha programado, el que le ha metido los sesgos, el que le ha introducido. Entonces, claro, al final, por eso hay que tener una cierta prudencia y una distancia de lo que nos hace la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final lo que está decidiendo es algo que le han introducido y que le han entrenado de acuerdo con la propia, a lo mejor, ideología del programador, ¿no? Bueno, entonces eso es un problema que hay que solucionar distanciándose un poco de la decisión, ¿no? ¿Quieres decir? Lo primero es que yo creo que es importante que tú escribas tus poemas. Porque está muy bien que te parezcan mejores los de ChatGPT, pero no tiene mérito. No tiene el mérito tuyo. No tiene el mérito de trabajar. Segundo, cuando uno prepara un capítulo por sí mismo, en vez de usar un ChatGPT, le obliga a reflexionar sobre muchos aspectos. Y eso es un modo de crecer como profesional y de aprender. Si nos refugiamos solo en lo que me suelta un chatbot o lo que sea, pues indudablemente eso va a ser una pérdida para ti como profesional. Yo eso lo veo así. Luego, indudablemente estamos viendo que
Claro, ahora mismo las cosas funcionan de un modo mínimamente controlable, pero nadie de nosotros creo que es un ingeniero informático que sepa entender muchos de los algoritmos ni mucho de los sistemas de deep learning, estas cosas. Es decir, el problema que yo veo es que la regulación siempre va por detrás del avance. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, obviamente ahora mismo hay una ola de regulación. Es decir, los americanos quieren que su IA triunfe frente a los chinos y Europa, que aquí es hiperreguladora, se queda atrás. Pero se queda atrás y a lo mejor porque hay que quedarse atrás. Pero vamos a enfrentarnos a un entorno donde los chinos y los americanos van a tirar para adelante sí, sí o sí. Indudablemente, tú en China, en un hospital, puedes operar 1000 tíos en un día. Porque creo que no va a venir Fernando a denunciarte si pasa algo, ¿no? Porque los sistemas de control son totalmente diferentes y el papá Estado es totalmente diferente. Nosotros vivimos en un entorno liberal totalmente diferente a esas culturas. Ahora, esos riesgos existen. Claro, yo no tengo una solución. Yo llego al momento, efectivamente, en que la inteligencia artificial sea mucho más lista que yo, ya lo es. Pero el factor humano, la empatía, el tocar al paciente, una serie de cosas, el seguir analizando globalmente, repito, yo la inteligencia artificial que tengo hace una tarea determinada, pero no ve la placa entera, ni ve que tiene volado un ilíaco una inteligencia artificial de tórax, ni ve que tiene un nuevo periodo de una inteligencia artificial de tórax. O sea, tengo que seguir integrando cosas. ¿Llegar a integrarlas? Seguramente, pues a lo mejor en ese momento, pues yo me jubilaré como profesional. Bueno, pues es así. O sea, si no encuentro mi marco, no hay nada que decir, ese es el avance, ¿no? Pero bueno, entonces vendrá Fernando a decir, enchiquea el Da Vinci porque mató al paciente. Yo quisiera añadir en la pregunta que se hacía anteriormente que, como dice un amigo mío, el ChatGPT es sencillamente un becario cualificado. Nada más que eso. Pero es un becario cualificado en el que si yo le meto un libro que yo he hecho, luego le pido que me redacte cosas, poemas y algo similar, y me lo va a redactar con mis propias características, con mis propias expresiones e integrando la manera que yo tengo, no solamente en la sintaxis, sino también en la decisión, en la inteligencia y demás. O sea, la inteligencia artificial ahora mismo es un becario cualificado, pero va a ser un becario muy cualificado y va a seguir avanzando, como dice Geoffrey Hinton, y va a llegar un momento, que es el que no queremos admitir, porque somos seres humanos, que va a ser más inteligente que yo y que va a desobedecer, porque ya el ChatGPT cuando le dicen, oiga, realice esta función y luego desconéctese, no se desconecta, ¿no? Y trata de sobrevivir más tiempo hasta que se desconecta. Entonces, ojo, porque tenemos una herramienta que no es, como se ha dicho en una ocasión, un cuchillo que sirve para cortar. No, es un cuchillo que piensa y que probablemente piense y desobedezca luego las órdenes que le demos, ¿no? De manera que es un mundo maravilloso el que viene y es un mundo que solamente se puede solucionar si somos seres humanos en su esencia. Esa es la única manera de relacionarse con la inteligencia artificial. Yo soy un ser humano y tú eres otra cosa. Sí. Felicitar a la mesa y al Colegio Médico también por el acierto de haber organizado este debate. Yo la única reflexión que quería hacer es que el gran avance que supone la inteligencia artificial lo que no puede reemplazar es a la relación médico-paciente y hoy no podemos caer en el error de que sea el responsable la inteligencia artificial de la situación clínica del paciente, como puede pasar en muchos casos. El problema es, y lo vemos en todos los aspectos de la vida, no solo en la medicina, es que la gente va a Internet a buscar respuestas. Y a todos nos ha vuelto locos Internet, ¿no? Y nos ha vuelto loco porque aparece un paciente que te exige por qué dices esto, por qué pasa lo otro. Y eso va a pasar y va a pasar más. Fijaros, el Sergas tiene disponibles las imágenes de los pacientes en la historia, tiene los informes, tiene tal. Imaginaros que también tiene el contrainforme de la inteligencia artificial y donde ve que tiene 5 positivos en una resonancia. ¿Cómo gestionamos eso?
¿Os dais cuenta? O sea, es que es un entorno muy problemático, porque dice, el paciente tiene derecho a saber que tiene 5 positivos. ¿Y cómo va a gestionar el paciente los 5 positivos en su resonancia? ¿Tiene herramientas para gestionarlo, para asumirlo o para saber qué tal? Que va a ir al médico a decirle, pero ¿y usted por qué dice que no va por eso tal? Y resulta que si luego en el futuro pasa algo, o sea, es que es un marco complejo, es un marco complejo. ¿Cuánto tiene que saber el paciente, dirás tú? Porque el paciente es dueño de todo de sí mismo ya, pero le vamos a hacer caer la responsabilidad de asumir la incertidumbre que a lo mejor no está preparada para asumir. ¿Tú qué crees, Fernando? Yo Le creo paso la pelota. lo que he dicho anteriormente, que al paciente hay que informarle de lo que se va a hacer, de los riesgos que tiene, etcétera, etcétera. El modo y la forma yo ya no soy capaz de precisarlo. La esencia misma, oiga, es que usted se va a morir dentro de... Mire usted, eso ya le corresponde al médico gestionarlo, ¿no? Pero yo sí creo que tiene que haber transparencia, ¿no? Es decir, tiene que haber transparencia en la medida y forma que se regule éticamente. Preguntaban, pero no sé realmente a quién dirigiríamos la pregunta, ¿no? Pero ahora vamos a estrenar un sistema operativo nuevo. Yo no desconocía que pueda tener mayor análisis a la pregunta de la compañera. No sé si alguien está preparado para responder esto, si Janus 5 va a poder facilitar los análisis. Janus 5 creo que hace más posible la búsqueda del lenguaje natural para explotación de datos. O sea, acerca la posibilidad de explotar datos, que ahora mismo tú quieres, bueno, ¿cuántos pacientes tenía yo que tiene un carcinoma de célula pequeña asociado a no sé qué? Pues es inviable explotar esos datos. Entonces, Janus 5 creo que permite esa potencialidad, ¿no? De extraer datos en base al lenguaje natural, ¿no? Porque no hay codificaciones de todo. Pues eso, claro, tiene un potencial enorme, claro. Tenemos otra pregunta, yo creo que... Sí, yo quería discrepar solo un poquito, por el siguiente tema que dices que todo hay que informarlo. Yo no le informo si leo el Harrison. Yo no acabo de entender esa información. Si esa información, evidentemente, o lo que estoy consultando hace que tome una decisión, y si esa decisión tengo dudas, tendré que informar. Pero si yo voy a mirar la inteligencia artificial y me va a ayudar, y que creo que es lo realmente importante, que sea una ayuda para mi toma de decisiones, no veo por qué razón no tengo que informarle a la paciente, en mi caso, que he tomado esta decisión. De la misma manera que no estoy mirando un protocolo que me viene de Estados Unidos o, no sé, o que acabo de ver las imágenes en mi libro de ecografía. De verdad, yo creo que esto es quizá, es una frase hecha, pasarse de frenada. Pero por otro lado, yo creo que hay que verlo claramente como un cambio de nuestra sociedad. ¿En qué sentido? Lo que acaba de decir nuestro radiólogo de cabecera. ¿En qué sentido? Bueno, pues que nuestros residentes, las nuevas formaciones, son distintos. Lo mismo que el resto de la sociedad. Pero que esto claramente es una herramienta más. Lo mismo que en su día, pues fue otras cosas para cada uno de nosotros que ya tenemos una edad. Estamos teniendo muchos problemas en consultas en las cuales nos están grabando y lo pasan después por ChatGPT. Y te esperan en medio de la consulta y dicen, espera un momento, tú te quedas sorprendido y dicen, opina lo mismo. Y dicen, hombre, pues menos mal. Porque como no opine lo mismo, ¿cuál es el problema? Si no opina lo mismo, hay un problema ya. Pues mire, no, y te lo discuten, porque ¿quién era el importante aquí? ¿ChatGPT o el médico con el que estás hablando? Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con usted, ¿no? Efectivamente. Yo hablo en un sentido general. Es decir, hombre, si alguien se va a operar, yo qué sé, de próstata, me imagino que le interesará saber si va a ser con el robot Da Vinci o va a ser de forma... Bueno, pues si hablamos de una inteligencia artificial compleja, donde ya utiliza determinadas cosas, yo lo que me refiero es, oiga, mire usted, aquí tenemos esto. Ahora, tiene usted razón que las condiciones precisas, determinadas, concretas, hombre, tampoco, efectivamente, ¿no? Tampoco un abogado le puede decir al cliente, oiga, es que la pena que le va a corresponder a usted en el caso de va a ser 2 meses y, bueno, hay que, lo que me refiero es eso, ¿no? Que tiene que haber una información, por lo menos general, y sobre todo con estas cosas de inteligencia artificial, que muchas veces no comprendemos, los que no somos médicos, incluso los que pertenecemos a ciencias jurídicas.
Yo creo que el equilibrio ahora mismo lo tenemos claro. El desequilibrio que viene también parece que lo tenemos claro, ¿no? Pero ahora mismo creo que el tema es controlable, pero no quiero, yo repito, no quiero decir que no haya pacientes que estén en otro escenario y que, repito, cojan sus placas, las pasen por cualquier inteligencia artificial y que no plantee un problema esto, ¿no? Y indudablemente lo que va a pasar es que la relación médico-paciente, como ponía yo, pues se mete otro elemento distorsionador que es la inteligencia artificial. Y claro, ¿qué juicio tiene el paciente para asumir lo que dice la inteligencia artificial? Porque, o sea, ChatGPT puede decir misa, pero ya digo, yo le he visto decir barbaridades de un calibre superior, o como decía Fernando, establecer sentencias del Tribunal Superior de Justicia que no existen. O sea, las fabrica y luego tiene un sesgo para a lo mejor contentarte y luego tendrá un sesgo para ir en contra tuya y decir que yo el que tengo la razón soy yo. O sea, aún estamos en un escenario controlable. Ahora, va a haber problemas en la relación médico-paciente, como tú apuntas, porque eso va a pasar, porque la gente va a usar la inteligencia artificial por su cuenta y riesgo fuera de contexto. Y eso es lo grave, que está fuera de contexto. Es decir, yo paso por ChatGPT unas imágenes, pero ChatGPT no analiza imágenes. No es un analizador de imágenes radiológicas que esté validado. Pero la gente eso no lo sabe. Tira para adelante. Si la inteligencia artificial dice esto, pues ya está, ¿no? Una última pregunta. Grazas á mesa e ao colexio pola organización, eu non entro na deriva do doutor de Besa porque nos leva a un problema non en educación dos profesionais, senón dos pacientes, en boa medida. Pero creo que a relación entre a inteligencia artificial e os profesionais sanitarios ten que ver tamén con que tipo de profesión queremos. Por lo tanto, cal é o equilibrio se quere entre o emprego de inteligencia artificial e a función dos profesionais sanitarios. En ese sentido, hai que responder unha pregunta, que cales son os valores que queremos defender. Se queremos unha medicina mellor máis eficaz, máis eficiente, máis rápida, probablemente primemos as ferramentas de inteligencia artificial igual que outras ferramentas tecnolóxicas. O mellor se buscamos outra cousa, outro modelo de relación clínica, como agora decían, teremos que pensar de outro modo, de primar outros valores. Para mí a pregunta clave é para que queremos ou como imos usar a inteligencia artificial. E a partir de aí poderemos facer un equilibrio. De momento, aínda se pode controlar. E creo que iso é unha cuestión que non ten que ver co coñecemento técnico, senón que é unha pregunta ética. Para que existe esta profesión? Para que a queremos aínda na sociedade? Me parece que esa é a resposta que temos que facer. Non preocuparnos tanto das posibilidades técnicas, que é unha cuestión de feito, senón que tipo de sociedade, que tipo de relación clínica queremos manter. Me parece que está a clave, non outra. Creo que tes razón. Eu creo que hai que valorar o contexto no que estás facendo as cousas. É dicir, se eu teño un contexto no cal a probabilidade de que unha placa teña un achado sexa baixo, eu podo usar a inteligencia artificial para filtrar os que teño que valorar, porque estou perdendo moito tempo en algo que non aporta nada, non aporta valor ningún aos doentes, e ao mellor non estou atendendo un código ictus ou un esquema intestinal. O sea, eu non vou estar vendo nocellos de alguén que por unhas reglas determinadas clínicas xa nin tiña que facerse unha placa, pero iso pasa. Entonces, aí sí que é un marco moi adecuado para decir, filtrame o que teño que ver, porque non vou perder o tempo que teño que dedicar ao señor que ten un ictus. No sé si se oye por aquí. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo en eso tengo poco que decir, pero sí quiero volver a insistir en lo mismo. Vamos a ver. ¿Alguien sabe lo que está haciendo hoy en día China? El sistema es absolutamente opaco. No sabemos lo que está pasando allí. Entonces, claro que es importante saber hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de 2 o 3 años? Claro que hay que saberlo, ¿no? Decía Amparo Alonso, la catedrática bueno, no sé cómo se llama, informática, de computación, pues que en la apertura del curso académico nacional hace años, que, no sé, más o menos lo que voy a decir, ¿no? Aunque no sea correcto, pues que si en España se licenciaban, no sé, 40 o 50.000 personas al año en inteligencia artificial o en informática, en China a lo mejor era 1,5 millones. Es decir, oiga, claro que nos interesa saber lo que va a pasar, porque va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Y en las autocracias no sabemos lo que se está desarrollando ahí. Muy bien. Pues
reiterando las gracias a los ponentes y a los asistentes, yo creo que podemos clausurar el acto con un nivel de educación